Muy buenas noches y bienvenidos al Catálogo. A 10 en punto de la noche comenzamos este interesante programa, porque la actualidad hoy viene muy cargada de aspectos que me parecen muy relevantes e, insisto, interesantes. Ya es 19 de junio, como todos ustedes saben, y hoy las dos, no sé cómo llamarlas, las reinas, la mano derecha e izquierda de Mariano Rajoy durante los últimos años, las mandamases tanto del PP a nivel orgánico como del Gobierno desde el año 2011 hasta hace apenas 3 semanas, es decir, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, las archienemigas, han dado un paso adelante y, como era esperado por una gran mayoría, han decidido presentar su candidatura, son precandidatas para las primarias para elegir a nuevo presidente del Partido Popular. Aquí las ven enfrentadas porque lo cierto es que tienen una relación, por lo menos personal, nula. Se hablan poco, se entienden menos, pese a que hoy en el Congreso de los Diputados han intentado dar una sensación de aparente normalidad, dialogando con Jesús Posada, el expresidente de la Cámara Baja, digamos, intermediando entre ellas. Pero la relación está absolutamente rota, es decir, que si gana una o gana la otra, será el fin de la vida política, presumiblemente para la que pierda. De todo ello vamos a hablar. Y fíjense, porque desde luego llama la atención hoy cómo se han presentado. María Dolores de Cospedal ha tenido sin lugar a dudas un discurso más profundo que Soraya Sáenz de Santamaría, cuya ideología se desconoce. No, podría estar en cualquier partido, en el PSOE, en el PP, en Ciudadanos, ha recalado, mejor dicho, en el Partido Popular, y es donde le ha atacado. Pero María Dolores de Cospedal, en primer lugar, ha querido matizar que no es una candidatura contra nadie, en clara alusión a Soraya Sáenz de Santamaría. Veremos y analizaremos si es cierto o no, o se ha presentado únicamente para evitar que su archienemiga gane. Interesante debate. Dice que su candidatura está contra los corruptos, que ella en su gestión ha demostrado tolerancia cero contra la corrupción, con Bárcenas, etcétera, etcétera. Hablaremos de ello. Y también dice la experiencia y la preparación que ha tenido con aquella mayoría absoluta que puso fin a los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha como secretaria general del Partido Popular. Desde luego que es interesante. Y ojo, fíjense, la carga de profundidad, no sé si vamos a poder verlo, efectivamente algún entrecomillado, bueno, justo ahora no lo podemos ver, de Soraya Sáenz de Santamaría, pero que ha llenado su discurso de lugares comunes, que lo que quiere es una candidatura en positivo. Evidentemente, Soraya Sáenz de Santamaría no la va a querer usted en negativo. Que quería el diálogo, evidentemente, no va a buscar, digamos, ser. Es decir, es una candidatura absolutamente vacía en cuanto a lo que son principios, ideario, ideología, porque no la tiene. Y el PP supuestamente en su ideario lo tiene, pese a que ha renunciado a todo ello en los últimos años. Aquí están los 6 candidatos. Ojo que el plazo de presentación de candidaturas termina mañana, concluye, con lo cual, quién sabe que al ritmo de sorpresas que estamos en el Partido Popular, fíjense, hace una semana y pico que decía, todo el mundo aseguraba que iba a haber solo una candidatura encabezada por Núñez Feijóo, pero como este no se ha presentado, ya las fichas del dominó han empezado, las cartas han empezado a dar la vuelta. Aquí están los 6, las 2 más conocidas, Casado, Margallo, y los 2, digamos, outsiders. Hablaremos con ellos y les iremos entrevistando en las semanas que quedan hasta esas primarias. Bueno, vamos a hablar del Partido Popular y de Pedro Sánchez, que ha comenzado mintiendo, porque no cabe otra interpretación a lo que él dijo. Por supuesto, y le cito textualmente, que iba a adelantar las elecciones, dijo cuando presentó la moción de censura, que iba a estar el menor tiempo posible en la Moncloa, cuestión de meses, y hoy, ya en el poder, ya en la Moncloa, ya gobernando, dice que no, que va a agotar la legislatura, que de lo que dijo, la promesa que hizo ante todos los españoles, cómo se presentó en sociedad, que nanay. Vamos a escuchar qué es lo que dijo y qué es lo que dice ahora. Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Yo aspiro a convocar las elecciones en el año 2020, es decir, a acotar la legislatura. Creo que España primero hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones. Pues este es nuestro presidente, el presidente de los 84 diputados, el presidente del apoyo de Esquerra Republicana, del separatismo del PDeCAT, del PNV, de los traidores, digamos, del PNV, de los proetarras de Bildu. Este es Pedro Sánchez, el que dijo que iba a estar el menor tiempo posible, por supuesto. Y nanay, por supuesto va a estar hasta la primavera del año 2020. Y, por cierto, ya sabemos, y hoy lo veremos, más titulares de lo que va a ser su gestión del gobierno. Evidentemente va a agotar la legislatura, lo acabamos de escuchar, pero atención, dudas en la gestión de la inmigración. El otro día hacía ese efecto propagandístico de cara a la galería de acoger al Aquarius. ¿Quién se va a negar, digamos, ante un drama de hacinamiento, de malestar sanitario de un barco? Evidentemente lo hizo, pero ahora dice que no, que el flujo migratorio hay que regularlo y que encima lo hará con Europa.
Luego su ministro de Interior dice que hay que acabar con las concertinas. No se aclaran. Acercar, ojo, a los políticos presos, ya lo ha dicho en cuanto acabe la instrucción, hoy lo ha venido a confirmar en el Senado, ha defendido el estatuto del año 2010, ese que la justicia española tumbó, que el Tribunal Constitucional, digamos, tumbó parte de su articulado. ¿Qué está diciendo ahora el señor Sánchez? ¿Que se equivocó el Tribunal Constitucional en el año 2010? ¿Está haciendo una enmienda a la totalidad a aquella sentencia? Lo veremos. De la sanidad universal también ha dicho que la va a recuperar. Esto va a implicar mayores listas de espera, más gasto. Hablaremos de todo ello y también de las políticas de la izquierda dura. Ahora está con el Valle de los Caídos, otra vez con Franco la izquierda, que es que de verdad no consigue pasar página. Mañana probablemente estaremos con el concordato con la Santa Sede, todo para distraer el tiro de lo que está siendo su gestión. Vamos a hablar de todo ello, pasamos a la mesa, les presento a los analistas que hoy están en el gato y que nos acompañan. Está con nosotros Julio Leonard. Ahora sí les saludamos. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Vosotros, siempre. ¿Qué tal sin gafas? Maravillosamente. Te vas acostumbrando. Cada día mejor. Lo ves mejor. Sigo por la noche, cuando voy a apagar la luz, haciendo el gesto de así para quitármela, lo que demuestra que el ser humano es bastante idiota. Pero bueno, mejor, ¿no? Mucho mejor. Bueno, y yo que me alegro. Gracias por estar con nosotros. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, a la mesa, a los televidentes y a los taxistas, Es que fundamental. llevan el gato puesto. Efectivamente. Son radio pirinaica de este programa. ¿Cómo describiría hoy su look? ¿Sport? ¿Descamisado? ¿No? ¿Cómo estamos en verano? Díganos. British Sport. Ah, British Sport. Ah, vale. Pues nada, muy bien, muy elegante. Sí, La verdad es que Eduardo, da igual cómo, vestido o desvestido, está siempre muy elegante. Muy British. Muy British. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Mariano Calleja, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el Partido Popular? Está en ebullición totalmente. Ahora Pero bueno, esto en el fondo, al final, oye, que haya competencia es positivo para un partido. ¿Mejor que una candidatura única o crees que no? Bueno, pues depende de cómo acaben y depende de la guerra interna que están dispuestos a llevar a cabo, ¿no? Si acaban todos tirándose de los pelos y divididos, pues no sé si va a ser muy positivo. Eso ya depende de los 6 candidatos que se presentan a partir de ahora y sobre todo de las 2 candidatas, de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. A ver lo que quieren hacer y hasta qué punto quieren llevar pues esas diferencias que desde luego tienen entre las dos y que, en fin, yo creo que las vamos a conocer más de cerca en estos días, que se abre una campaña en el PP, yo creo que las vamos a conocer de cerca a las dos en las próximas semanas. Bueno, ahora nos hablará desde luego Mariano de cómo es esa relación en profundidad. También está con nosotros Miguel Durán. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, a la audiencia, a todos nuestros contertulios. Y nada, yo prometo que el próximo día empezaré a acostumbrarme a venir al programa con gafas. Sí, perfecto. A ver qué tal lo veo. Bueno, veo que vienes equipado con una maquinaria de última generación, ¿no? Cuéntanos qué es esto. No, este es un ordenador Braille portátil, pero Sí. es solamente un tomanotas. Es porque quiero ir tomando notas sobre algunas cosas que puedas decir para hacerte lo que tú le estás haciendo a Pedro Sánchez. Ah, efectivamente. Oye, un día nos podrías explicar cómo funciona, porque me parece interesante, yo creo que es de interés que nos expliques cómo funciona esta máquina. A mí un día me parecería interesante, si te parece. Cuando quieras, un día que tengas la pauta del programa un poco... Aunque aquí No, lo siempre cerramos hay- ya. Martes que viene suele ser el día habitual. Bueno, pues Miguel aquí viene a la carta, ya lo saben todos ustedes. Muy bien. Decide el día en el que viene, con lo cual, si te parece, el martes que viene ya cerramos la hora en la Muy bien. que puedes venir y nos lo explicas. Vale. Ok. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, gracias, Miguel, por estar con nosotros. José Luis Roch. ¿Qué tal? Roch, muy buenas noches. Buenas noches a todo el mundo, a los taxistas y a las taxistas, que cada vez hay más. Bueno, en mujeres español el taxistas. genérico es masculino. No, ya, pero a mí me gusta. Yo no cometo la imbecilidad Ya de sabía decir que ibas a entrar los perfectamente. españolas, las españolas, Con lo los elegante- taxistas, con las lo taxistas. elegante que vas vestido. Que eso es del género. ¿Por qué no te comportas tan bien de elegante tal? Exactamente igual. Es No, que, pero, vamos a ver. no me has déjame terminar. Ningunear la estupidez Pero, no a es ver, ser elegante. oye, has es empezado muy duro. convertirse en otro Has empezado, estúpido. no me has dejado ni porque Cuando- que me no lo digo explicara. por ti, lo digo por No, los ya, políticos y A periodistas ver, pero que Roch, utilizan... un inciso. Si coges un chuletón y se lo tiras a un león hambriento, Sí, es sí, evidentemente sí, que que me te va a va a arañar, entrar. me va a No, arañar, claro. me va a O sea, arañar. ¿qué Bueno, pero pretendías eso con quería, este eso comentario, quería, Eduardo? eso, Es que, también claro, quería o sea, es eso. que- Si me he metido con los taxistas y las bien, taxistas... bien, vale, por eso. vale. Sí, No, sí. pero es que yo lo hago de una manera, quiero dirigirme a ellas en concreto. Vale. Haber empezado por ahí. José Empezaba ahí, Luis. no soy votante del PSOE, o sea que distingamos aquí un poco los que hablan y los que tal. O sea, me dirigía a ellas en concreto, que son cada vez más
las mujeres que ejercen la profesión y creo que en su mayoría son mucho mejores. En todo, vamos, he notado cierta diferencia. No me voy a meter en ese jardín. Pero yo no sé hacia dónde va Rocha. Bueno, un segundo, porque ya que tenemos aquí a Miguel Durán, me gustaría aprovechar que nuestro abogado de cabecera está en nuestra mesa. Y hoy, Miguel, si te parece, en nuestro consultorio semanal, digamos, de asuntos legales, jurídicos, me gustaría hacer un popurrí y que no fuera de monográfico, sino abordar diferentes aspectos, algunos de actualidad y algunos que a buen seguro va a ser de interés a nuestra audiencia. ¿Te parece, Miguel? Me parece perfecto. ¿Disparo? Dispara y yo procuraré repeler la agresión. Venga, bueno, en primer lugar, un aspecto que sí que me gustaría. En caso, por ejemplo, de una ruptura matrimonial o de pareja, ¿cuál es el consejo que tú darías, la mejor manera a seguir una vez que, digamos, ya se ha producido esa ruptura? Lo digo porque hay muchos espectadores que pueden estar en esta situación. Pues de entrada, digamos que en España cada año se rompen entre las que optan por el divorcio y las que simplemente se disuelven porque no habían llegado a casarse y tal, pues en torno a casi 200.000 parejas, que se dice pronto. Lo que yo les recomendaría, ante todo y fundamentalmente si hay niños, si hay menores, es que hagan una ruptura consensuada, una ruptura pactada al máximo posible, porque les va a resultar mucho más fácil entenderse después que si utilizan el tiempo de la ruptura para tirarse los trastos a la cabeza y para achacarse el uno a la otra o el otro al uno, como sea, o se diga eso ahora que estamos con los géneros. No quiero que Eduardo aproveche. En definitiva, lo que quiero decir es que, sobre todo, consenso si es posible, porque si no, los abogados tenemos que trabajar mucho más en la separación contenciosa y si trabajamos más, cobramos más y hacen ustedes de nosotros pues que seamos un poco cobrones y no es bueno. Ese es el consejo fundamental y que no se olviden también de que cuando se separan, los abuelos también tienen derecho a ver a los nietos. Que eso es importante, muy importante, que cada día está más protegido por los juzgados y los tribunales españoles. Bueno, Miguel, para que vean ustedes la transversalidad de Durán y Durán Abogados, me gustaría saltar a una cosa totalmente diferente. Abengoa me preocupa si sigue siendo posible de alguna manera la recuperación del dinero que se perdió con esta empresa. Hombre, nosotros llevamos ya bastantes sentencias favorables. Hasta ahora hemos hecho pleno de todos los pleitos, de todas las demandas que hemos presentado y que se han visto en los juzgados, todas las hemos ganado. Con eso lo que quiero es transmitir un mensaje de esperanza a mucha gente que compró bonos de Abengoa o que compró acciones de Abengoa aconsejados por su banco, por la entidad que fuera, pues que sepan que es perfectamente posible acudir a los tribunales si lo hacen de la mano de gente que estamos acostumbrados a manejar este tipo de pleitos en los que el vicio del consentimiento por falta de información presidió la actuación de las entidades bancarias, pues que sepan que pueden acudir a profesionales que entendemos del asunto y que estamos consiguiendo que esos bancos, esas entidades, no exactamente Abengoa, pero sí los bancos, devuelvan el dinero. Bueno, vamos a saltar también de tema. Algo de actualidad, lo que hemos comentado. Pedro Sánchez también lo ha dicho de alguna manera hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Qué va a pasar desde un punto de vista jurídico con la situación carcelaria, por llamarlo de alguna manera, de los políticos catalanes presos, que no presos políticos, es decir, con Junqueras, con Forn and Company, me refiero? Lo primero que tenemos que empezar por definir es el régimen en el que estas personas están. Estos no son condenados, no son personas que estén cumpliendo una condena por sentencia firme, sino que son presos preventivos, es decir, presos sobre los que caben sospechas vehementes, sospechas fundadas de que puedan hurtarse a la acción de la justicia y, por tanto, hay alto riesgo de fuga, y si no, que se mire a Alemania, a Bélgica, a Escocia y demás, para ver qué han hecho otros, y por tanto, dentro de esa prevención que el juez tiene derecho a adoptar cuando estima que existe ese riesgo, están a buen recaudo en la cárcel. Pero como el propio instructor del Supremo ha dicho, aunque le quieran cargar a él la patata caliente, la decisión es de instituciones penitenciarias, que además no puede decir que lo tenga que decidir la comunidad autónoma catalana, que ya querrían ellos, Lo tiene que decidir pues el Gobierno, el Ministerio de Interior
Y en una situación como esta, evidentemente, instituciones penitenciarias, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hará lo que políticamente se le indique. Y estos señores, con toda probabilidad, irán lo más cerca posible de su domicilio, entre otras cosas porque, aunque esto a mucha gente le chirríe, cuando uno está cumpliendo una situación de privación de libertad, no debe existir ningún ingrediente que agrave innecesariamente esa privación de libertad. Bien, con lo cual, por dejarlo claro de una manera, si una vez concluya la instrucción Llarena se acercan los presos a Cataluña, digamos que legal sería legal. Absolutamente legal. Es más, incluso antes de que concluyera la instrucción, si los presos, por ejemplo, dijeran, mire, yo prefiero estar en Cataluña porque no me importa que me traslade la Guardia Civil aquí en un viaje. Ojo, que los traslados de presos son muy complicados y muy incómodos, muy poco confortables. Pero una de estas personas, o todos, podrían decir, yo prefiero estar allí y cuando me llame Llarena o quien sea, pues yo vendré, no me importa tener ese viaje, porque allí es evidente y no se le escapa a nadie que teniendo las competencias transferidas, la comunidad autónoma, el señor Torra ya se ocupará de que allí estén mucho más cómodos que de lo que pueden estar aquí y que tengan una serie de cosas, de confortabilidades, de comodidades que aquí probablemente pues no les proporcionan. Bueno, como han visto, son muchos los aspectos que pueden ustedes saber, consultar, asesorarse con Duran y Duran Abogados. Me gustaría, Miguel, pero lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, cosas que se me han quedado en el tintero. Las compras de pisos sobre plano, por ejemplo. La próxima semana nos puedes dar las cautelas imprescindibles. Y luego también sobre padres e hijos, cuando los hijos necesitan un aval de sus padres para comprar un piso, también algún asesoramiento legal que nos pueda dar. Eso también es interesante porque hay mucha gente que se ha visto incluso desahuciada porque un día les convencieron de que tenían que avalar a sus hijos y luego ha venido el banco y... Madre mía. Pues si te parece, eso lo tratamos el martes que viene, junto con la explicación a esa tablet ordenador que tienes en la mesa. Muy bien. ¿Cómo pueden asesorarse? Ya lo han visto, el teléfono que ven en sus pantallas, 983 30 20, 983 30 20, o en la página web duranyduranAbogados.com. Fátima García Manzano, buenas noches. ¿Cómo puede participar la audiencia con nosotros en El Gato? Buenas noches, Gonzalo. Pues como siempre, de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono, 67003 45 43. Durante toda la noche podremos leer sus notas de WhatsApp en la parte inferior de las pantallas y luego también escucharemos sus audios, sus notas de voz al final de la noche. La segunda forma, a través de nuestro Twitter, @gato_directo, o con el hashtag #elgatoalagua. Y no olviden también que pueden seguir el programa en riguroso directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía TV, así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima, y a todos ustedes por los mensajes que van a buen seguro enviar durante todo el programa. Nos vamos a publicidad, pero antes, Beatriz Fajardo, cuéntanos, danos un mensaje de Aldro para ahorrar en energía, en gas, en luz, porque se puede en los tiempos que corren. Adelante, Bea, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Su compañía de luz y gas no le entiende? ¿Parece que hablan en otro idioma? Pues no se preocupe, por fin hay una compañía que sí le entiende. Aldro le da la atención y el servicio personalizado que espera de una empresa española de energía y se encarga de todas las gestiones de forma sencilla, rápida y sin molestias. Cambiar es fácil y gratis en Aldro Energía con una simple llamada de teléfono al número 91 193 1600. Además, gracias al acuerdo de colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía podrá disfrutar de un 20% de descuento en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Yo aspiro a convocar las elecciones el año 2020, es decir, a acotar la legislatura. Malamente. Bueno, ya estamos en El Gato. Pasan 20 minutos de las 10 de la noche y saludamos ya a Antonio Camuñas, que como saben es presidente de Global Strategies, expresidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Señor Camuñas, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Gonzalo. Se está usted acostumbrando a venir al Gato, ¿no? Segunda semana consecutiva, eso está bien. Pues no lo sabía, pero bueno, estoy muy contento de venir porque todo lo que implique
el reconocimiento de la presencia española en Estados Unidos y un viaje tan exitoso como ha sido el del rey, eclipsado quizá por la actualidad política nacional, que duda cabe que intensa y enormemente compleja en estos momentos, pero que en última instancia pues es la jefatura del Estado, es quien representa a nuestro país y ha hecho un viaje extraordinario. Es decir, en todos los sentidos, quienes lo hayan estado siguiendo habrán visto que el recibimiento, la acogida, las actividades que se han realizado no han podido resultar más interesantes. Bueno, efectivamente, el señor Camuñas ha venido aquí, entre otras cosas, a hablar de esa visita de Estado que están haciendo los reyes a Estados Unidos. Hoy se reunían imágenes de hace escasos minutos, por cierto, a su llegada a la Casa Blanca. Les ha recibido el presidente estadounidense Donald Trump y su mujer, Melania, y han estado reunidos durante varios minutos y, desde luego, varios titulares. Donald Trump, que saben que no deja indiferente, dice que las relaciones con España es ahora especialmente sobresaliente en nuestro país. Van a ver ustedes la pose, evidentemente, protocolaria de ambos líderes, acompañados de sus mujeres, de la reina Leticia, y ahí la atención, el acto, digamos, la conferencia de prensa, esa atención que han hecho pública a los medios de comunicación. Vamos a escuchar algunas de las palabras que han dicho el presidente estadounidense y el rey. No, me dicen todavía que no, vamos a buscarlas para los próximos minutos, es importante escucharles. Ahí vemos ese paseo por la Casa Blanca. ¿Qué sabemos de la reunión, Antonio? Importante titular, el que da Trump, aunque ya se sabía, ¿no?, que la relación con España es sobresaliente ahora. ¿El ahora es porque ahora lo es y antes no lo era? ¿Ha habido algún momento en los últimos años que no ha sido sobresaliente? No. La relación está reencauzada, de eso se encarga Mariano Rajoy, después de 10 años de desencuentro, que se dice pronto, tras las medidas que tomó José Luis González Zapatero de forma brusca e intempestiva. Entonces, no, las relaciones están encarriladas. También es cierto que hay que enmarcar este viaje en un contexto diferente. Es decir, lo mencionabais antes con el presidente Macron. Los presidentes de la República tienen una doble función. En este caso, Donald Trump no ha sido el Donald Trump quien ha recibido al rey de España. Ha sido el presidente de los Estados Unidos que recibe al rey de España, al jefe del Estado español. Son contextos diferentes. Entonces, en ese sentido, la visita ha sido, en esencia, protocolaria. Es la culminación de una visita en la que el rey ha aprovechado para visitar algunos estados en los que no había estado, como Nueva Orleans, hasta luego en San Antonio, donde además ha conmemorado el tricentenario de la fundación de la ciudad, y posteriormente ha terminado en Washington. Ha sido un viaje relativamente corto, pero enormemente intenso, en el que se ha hecho muchísimo hincapié en la huella española en la conformación de Estados Unidos. Es decir, en qué ha influido España en la... Eso me gustaría hablar, don Antonio, porque sí que es verdad, la huella a día de hoy en estados, desde luego, como Florida, como Texas o Texas, como California, como Nuevo México, desde luego es absolutamente brutal, por llamarlo de alguna manera, pero es que en el siglo XVIII más de 2/3, digamos, del territorio de Norteamérica estaban bajo control español. Bueno, hubo un momento que sí, que es a raíz del Tratado de París, en el que por haber apoyado España a Francia, recibe la Luisiana. La Luisiana entonces ocupaba una extensión inmensa. Es cierto que España en esa guerra pierde una parte pequeña de Florida, pero bueno, se hace con el control de la práctica totalidad de Estados Unidos, con independencia además de que las exploraciones españolas habían llegado hasta Alaska. Es decir, es célebre que ya un fray Junípero Serra, muy anciano y a punto de morir, pues consigue, aparte de dejar 21 misiones de gran importancia por todo Estados Unidos, consigue que se vayan de allí los colonos rusos que estaban en Alaska. Es decir, por eso hay estados tan fronterizos como Montana, que no quiere decir otra cosa que montaña, evidentemente, y está al lado de Canadá. Y así podríamos ir diciendo muchos estados, Colorado, las Carolinas, Nevada, es decir, todos son asiente Eduardo con la cabeza. Con nombres españoles. Sí, y además hay figuras, por subrayar lo que está comentando Antonio Camuñas, hay figuras, por ejemplo, Bernardo de Gálvez, al que hay una ciudad importantísima.
hoy no es tan importante como lo fue a principios del siglo XX, que es Galveston. Fernando de Gálvez es el militar español, gobernador de toda la zona del Mississippi, que consigue derrotar a los ingleses de una manera permanente. Tales son las victorias que Gálvez consigue para las 13 colonias, para los rebeldes norteamericanos, que se levantan en principio para conseguir más autonomía de Gran Bretaña y luego para conseguir la independencia. Tales son las victorias que Inglaterra, a través de su embajador en España, le propone a Carlos III, que es el rey, que no solo ayuda militarmente a los rebeldes norteamericanos, sino que les provee de todo tipo de vituallas, uniformes, pólvora, dinero. Muchísimo dinero. Toda clase, muchísimo dinero. Desde Cuba viene dinero español para los rebeldes norteamericanos. Washington lo dice. La fragata Victoria. La célebre fragata Victoria. El embajador de Inglaterra en Madrid le propone nada menos que a Carlos III que si dejan los españoles de ayudar a los rebeldes norteamericanos, Gibraltar nos sería devuelto. Exactamente. Y España dice que no. Y España dice que no, y claro, el embajador norteamericano dice, pero bueno, ¿cómo rechazan ustedes esta oferta, esta reivindicación suya por honor? Claro. Sería deshonroso dejar de ayudar. Sí, es interesantísima la historia. Señor Camuñas, hemos preparado unos mapas donde yo creo que se refleja bastante bien lo que estamos hablando, que a nivel histórico sí que nos gustaría que nos diese un par de pinceladas. Son dos en cuestión. En este que estamos viendo, en color amarillo, claro, con contraste con la zona más grisácea, explíquenos. Bueno, teniendo aquí a Eduardo, es casi un ofensivo que yo sea el que... No, pero venga, ya que está usted aquí, por Dios. Maestro. No, por Dios. Pero se ve claramente que lo que hemos dicho de la Luisiana, lo que ocupaba era una extensión gigantesca, ¿no? Y luego el resto es toda la parte que luego ha sido... ¿De qué época estamos hablando en este mapa, para situarnos? Pues vamos a ver, ¿de qué siglo XVIII? Siglo XVIII. Siglo XVIII. Sí, pero siglo XVIII, claro, sí, pero vamos a ver. La guerra de los 7 días, ¿de qué año es? Que esa es la guerra que nos da a nosotros la Luisiana, precisamente. Es del 18, de principios del 18. De principios del 18. Bueno, pues nosotros tenemos un control bastante... Bueno, luego además es que esos son los territorios que España controla. El resto que hay para arriba, hay exploraciones, misiones... Bueno, de hecho creo que Montana, precisamente, en su escudo, hay muchísimos escudos de bandera. Muchísimos escudos. Las dos barras del símbolo del dólar, ahora es una sola, pero hasta hace muy poco tiempo la S con las dos barras, esas son las columnas de Hércules, del escudo de España, que era la ceca de la Casa de la Moneda Española. Las dos columnas de Hércules sobre el fondo de las monedas porque españolas. Los rebeldes americanos no quieren utilizar la libra, que no sé si entonces era esterlina, pero era la libra inglesa. Y entonces ellos cogen de moneda de referencia el dólar español. Claro. Dólar que, por cierto, es una unidad de medida que... Vamos a ver el otro mapa, Beatriz, a ver si podemos ir viéndolo y también para que nos vaya comentando sobre él, porque digamos, es más claro, ahí ya es con nuestra enseña, digamos, y aquí también, desde luego, los territorios, digamos, bajo control del territorio español son enormes, son vastísimos. Esos ya son bajo control absoluto, digamos, porque nosotros, es cierto que a raíz de tratados, era muy habitual en aquel entonces que los países que intervenían en guerras en Europa y se apoyaban unos a otros, se dieran como compensación territorios. Por eso se ve que Florida, abajo en la puntita, está en rojo, porque en ese momento preciso... Sí, estuvo cambiando. Bueno, en ese momento yo no era español. Entonces, pero todo eso, o sea, quizá por eso está en rojo la parte, vemos estados como Seattle actualmente, o sea, estados que están absolutamente al norte y el control es, los dominios, que es como se llamaban entonces, los dominios españoles eran extraordinariamente... Hay una cuestión, Gonzalo, si me permite. Pero esto nos tiene que dar perspectiva, que es lo que yo quiero trasladar. El cine norteamericano, la épica del cine norteamericano es ese género que a mí me encanta, que es el western. Bien, pues todos hemos visto a Jerónimo, el gran jefe indio del sur. Bueno, pues Jerónimo hablaba en español. Jerónimo no hablaba inglés, ni hablaba la lengua nativa, hablaba en español. Claro.
Hablaba en español, se dirigía a los ingleses y luego a los norteamericanos en español. Qué interesantísimo, qué barbaridad. Bueno, a ver, quería usted poner perspectiva, don Antonio. No, hombre, claro, quiero decir que cuando... Vamos a ver, que yo creo que siempre hay mucha gente que lo dice, todo el mundo que lo ha experimentado de alguna forma. No se entiende España si no se ve su dimensión americana. Cuando uno ve su dimensión americana y las gestas que han hecho los españoles, desde Gálvez hasta Hernando de Soto, pasando por Junípero Serra o Cabeza de Vaca o Maldonado, es decir, gente que se ha ido de un lado a otro del país andando, de Florida a California, a pie. Bueno, es una cosa verdaderamente asombrosa. Bueno, ni siquiera usaban burros ni nada. No, iban a pie. Así. Sí, sobre todo los si eran frailes, más todavía. Entonces, lo que os quiero decir es que esa dimensión española, yo creo que eventualmente va a converger de nuevo, porque la hispanidad, el factor hispano en Estados Unidos es fundamental, absolutamente clave en términos demográficos. Es lo que está permitiendo que Estados Unidos sea el único país occidental cuya tasa de repoblación se mantiene en lo que se llama de reposición. Se mantiene, que es 1.2, creo recordar. 2.1, al revés, justo. 1.2 es más o menos actual, 2.1 para la reposición, de la que usted hablaba, sí. Exacto. Pues esa tasa se da gracias a los hispanos. Entonces, el fomentar, como hace la corona española, que ha hecho 19 viajes como reyes, o sea, de jefatura del Estado, 19 viajes a Estados Unidos, 11 de ellos recibidos en la Casa Blanca, con un tratamiento en Estados Unidos que yo lo he visto, pues la primera vez que el rey actual es recibido en el despacho Oval, es nada menos que con Reagan. El príncipe entonces de Asturias estaba haciendo la travesía con el Juan Sebastián Elcano, otra gesta española absolutamente la que da universalidad al mundo, el concepto de universalidad, y tenía 19 años el príncipe de Asturias, como guardiamarina. Reagan tenía 68. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de un tratamiento preferencial hacia España, no debido, obviamente, a nuestra potencia como económica o tal y cual, sino a nuestra historia, a lo que representa España en Estados Unidos, donde verdaderamente se respeta y se le ve con muchos mejores ojos de lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Entonces, esa dimensión, para mí, entre Iberoamérica, la América del Norte, que ha tenido un fuerte influjo español, y la presencia demográfica de los hispanos en Estados Unidos, a mi juicio, es otro valor. Es para sacar muchísimo pecho, estar muy orgullosos de lo que ha sido nuestra impronta en todo lo que ha sido Norteamérica, Sudamérica, y no estar avergonzados como muchos otros pretenden hacernos ver. O sea que entonces Trump se puede dar por perdido, quiero decir, por perdido en cuanto por vencido en cuanto a su hispanofobia inicial, eso de suprimir. Bueno, más que hispanofobia era... No me refiero... También los España, titulares, Miguel, que nos llegan de determinados medios de lo que dice o hace Trump, hay que cogerlos con cuarentena en este mundo de las fake news, etcétera, etcétera. La hispanofobia es la del PNV y la de Kim Torra. Eso sí son hispanófobos. Lo que vamos a ver. Donald Trump no. De nuevo, yo creo que eso es, lo decía Conte, la demografía es el destino. Entonces, si no hay gente, pues al final no hay destino. Entonces, la gente que haya será el destino. Y en el caso de Estados Unidos, claramente va a tener una influencia hispana enorme, pero ya el solo concepto de Iberoamérica como tal y el espacio iberoamericano tiene una importancia en términos económicos ya también muy notable. Entonces, España podría jugar muchas bazas una vez que nos organizáramos aquí en casa y nos pusiéramos un orden de prioridades. Y desde luego, en ese sentido, aunque haya pasado muy desapercibido, a mi juicio, el conjunto del viaje de Su Majestad el Rey a Estados Unidos, hay que valorarlo en lo que realmente es. Es importantísimo. Y yo lo ¿Por qué crees que ha pasado desapercibido? Hombre, porque primero suelen pasar algo desapercibidos. Este no es el primer viaje, digo, es el viaje 19. Yo hice el primero con el actual rey cuando era príncipe de Asturias. En aquel entonces fuimos a Nuevo México, Austin y Houston, en Texas. O sea, fueron 2 estados. Hicimos una escala técnica en Washington y de Washington a Madrid.
Entonces, nunca se ha hecho mucho seguimiento, pero si vemos las exposiciones que se han organizado, interactivas, de la huella española, de cómo se ha ido conformando, de hecho, es una de las exposiciones, tenía un nombre precioso, lo tenía aquí apuntado, sobre la... ¿cómo se llamaba? Precioso, decía... ¿Exposición en dónde? ¿En qué ciudad? Pues en San Antonio se ha hecho una sobre la huella española en Estados Unidos, pero la interactiva se llamaba el apoyo, en Nueva Orleans, el apoyo de España a la Revolución Americana, que es lo que estábamos hablando antes. Bueno, luego en Washington el rey ha estado con el presidente del Banco Mundial, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En fin, no le damos la trascendencia que yo creo que tiene la jefatura del Estado. En España, que no se le ha dado todo. Sí, claro. Que vamos, este viaje se puede llegar a entender en términos de la crisis, porque no se puede calificar de otra manera, de la crisis política que está viviendo el país en este momento, en circunstancias que yo calificaría de excepcionales. Crisis política en España, dices tú. Claro, me refiero a que informativamente no ha tenido ese... pero totalmente, sí, claro, si es que nosotros hemos hecho hueco, pero claro, la actualidad es la que es. Pero esta labor de diplomacia permanente que hace la corona, yo creo que es impagable. O sea, luego se quejan de la gente que queja de tal, que tenga 8 millones de euros, me parece que es el presupuesto. No sé, sí, a ver, aproximadamente 8 millones, pero comparativamente con otras casas reales. Yo no hay cifra que diga que no me equivoque, también lo digo. Pero sí, porque no me interesan las cifras. Pues don Antonio, que ha sido un placer. Nosotros sí que le damos la repercusión que merece, efectivamente, porque bueno, ya solo a nivel comercial Estados Unidos es el primer socio comercial fuera de la Unión Europea para España, es el primer inversor extranjero en nuestro país. Importamos a Estados Unidos 13.000 millones de dólares, exportamos... ¿16.000? No, ¿ves? No, 13.000. No, bueno, según datos del ICE de 2017, que es lo que yo he mirado, bueno, tenemos 700 filiales de empresas españolas en Estados Unidos, bueno, en fin. Pero también ahora los aranceles de Trump, eso hablaremos otro día, como por ejemplo con la aceituna negra. Hablaremos, don Antonio, que ha sido un placer tener una vez más aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No se ha traído ni pin ni insignia también, tampoco, me llama la atención. Es que el otro día me iba a traer uno de Corea de las Olimpiadas y este viaje no es solo para mí un viaje entre España y Estados Unidos. Este viaje abarca Iberoamérica entera, la impronta española, la gesta española más allá de nuestras fronteras. Entonces, no sé qué podría representar eso, pero le prometo... Un pañuelo blanco está bien. No, le prometo dar satisfacción a sus deseos. Claro, usted que siempre viene muy colorido, ataviado con todo tipo de... Efectivamente. Don Antonio, que gracias. Que muy buenas noches. Ha sido un placer tener aquí una vez más. Bueno, y vamos a hablar de, como decía don Antonio, aspectos de índole nacional. O más nacional, porque los reyes que han visitado Estados Unidos son los españoles, por mucho que algunos no le estén dando esa cobertura mediática. Vamos a hablar de la inmigración, porque como saben ustedes, a raíz del buque Aquarius, que ese gesto que hizo el gobierno de nuestro país, aceptando a recibir en España esos 629 inmigrantes en el puerto de Valencia el pasado domingo, hoy el sindicato de la policía UFP ha hecho público un comunicado en el que califica de enorme error abrir los puertos españoles a las mafias justo cuando Italia de alguna manera los está cerrando. Fíjense algunos de los titulares que nos deja este comunicado. Enseguida va a estar con nosotros Serafín Giraldo, portavoz de ese sindicato, para hablar de lo que es la inmigración, de la labor de la policía, de las mafias. Dicen que son en Libia hay más de 1 millón de inmigrantes subsaharianos que están esperando para venir a Europa. 1 millón de inmigrantes. Y otros 50 millones en toda África juntando dinero para poder pagar a las mafias y poderse pagar ese viaje, que digamos que lo inician de alguna manera un corto trayecto y enseguida ya las barcazas de las ONGs, los buques, les cogen y los traen a Europa, ¿no? El mensaje que se envía a toda África es de ahora la única ruta es la española y que Interior está utilizando como marketing a estos inmigrantes del Aquarius, mientras que está abandonando, por ejemplo, a su suerte a los 1.500 que han llegado a las costas andaluzas, que es verdad. De todo ello no se ha hablado nada. Bueno, pues para hablar de todo ello, como les digo, tenemos con nosotros a Serafín Giraldo, que es el portavoz del Sindicato Unión Federal de Policía. Don Serafín, buenas noches. Hola, muy buenas. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Un placer. Bueno, califican ustedes de enorme error abrir los puertos españoles a las mafias mientras que Italia los está cerrando. ¿Por qué? Enorme error porque no se puede ir por libre. La política europea tiene que ser común. Bien, es verdad, y no vamos a criticar un acto que ha podido tener, puntual, que ha podido tener el presidente del gobierno, el gobierno, pero la política debe ser común. Ahora mismo, y lo decimos en ese comunicado, hay 1 millón de personas en Libia
tratando de hacer algo que para ellos es legítimo y es venir a un mundo mejor para ellos. Hay 50 millones en toda África, 50 millones de personas, no lo digo yo, lo dicen las ONGs, lo dicen cifras oficiales de Europa, 50 millones de personas esperando conseguir dinero para llegar a Europa, con lo cual la política tiene que ser común. Está bien estos actos, pero no dejan de ser actos de cara a la galería. Y vuelvo a repetir, no quiero criticar directamente la ayuda que se les prestó a esos 600 inmigrantes, pero es que al mismo tiempo, ese fin de semana, estaban entrando por las costas españolas 1.500 personas. Estoy hablando del puerto de Tarifa, donde incluso el alcalde de Tarifa tuvo que acondicionar pues una especie de recinto que tienen para atender a 400 personas. Por un lado nos estábamos haciendo la fotografía, teníamos 350 policías, ni más ni menos, 350 policías para recepcionar a esas personas. Vuelvo a repetir, no estoy en contra de esas personas, es algo legítimo, por favor, que todas tuvieran esa misma atención, pero es que todas no tienen esa misma atención. En ese momento, vuelvo a incidir, hay unas 1.500 personas durante ese fin de semana que no recibieron esas atenciones, ni los policías con esos medios, porque también esta es otra crítica que me gustaría hacer. 350 policías, de los cuales 200 para identificar, tenían todos los medios. Tenían médicos a su lado. Pero es que los que recepcionaron los 1.000 y pico, 1.500 inmigrantes, no tenían nada. Estaban pues como estamos nosotros. No tenían nada y tampoco tenían las cámaras y los medios de comunicación y eran 4. Te voy a dar un dato, y es preciso, me lo acaban de dar. En Almería, este año llevamos 91 pateras con 2.744 inmigrantes. 91 pateras. El año pasado, 66 pateras con 1.822 inmigrantes. Con lo cual es tremendo y nos estamos enfrentando a un problema de gran magnitud. Dice usted, don Serafín, y lo dicen también en su comunicado, que hay solo en Libia hay más de 1 millón de inmigrantes subsaharianos que están esperando. ¿Qué pasaría si poco a poco, goteo a goteo, o de una manera, entiendo que en masa no puede ser, pero si llegasen a Europa, porque entiendo que esa es su intención? Pues se produciría un caos y un colapso tremendo, y esto tiene que buscar una solución en Europa, no solo España. España no puede actuar por libre. No voy a hablar de efecto llamada ni de reclamo, no, si es que es lo de menos. Ellos van donde pueden. Ahora mismo hay 2 rutas, una ruta a través de Libia, que es la que más se están empleando, y otra ruta a través de Marruecos, que se emplea muchísimo menos porque Marruecos, la verdad, que las directivas de Marruecos para impedir la entrada a través de sus costas de los inmigrantes es mucho más duras que a través de Libia. Pero ahora mismo dependemos de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, que son un poco son, digamos, los países africanos con costa mediterránea. Efectivamente, y que son el tapón que impiden esa masa migratoria hacia Europa, pero desde luego es tremendo. Europa, desde luego, está sufragando, está dando dinero para que se impida con el Plan África, pero es que yo no tengo una solución. Lo que sí digo es que o ponemos una política común o lo único que estamos haciendo es cantos de sirena y es de cara a la galería hacernos fotos, pero otra cosa no. Y vuelvo a repetir, hace poco estuve en Melilla y vuelvo a denunciar, perdón, más que repetir, estuve en Melilla, allí no hay frontera y ahí lo vi con mis propios ojos. No hay frontera en Melilla. No hay frontera, no. Si hay valla. No, hay una situación, hay unas vallas y unas 2.000 o 3.000 personas esperando entrar. Yo estuve con mis compañeros, y esto lo digo en primera persona, 3 compañeros documentando y mirando la documentación de la gente, pasaron en 1 hora, y esto doy testimonio, 1.500 personas. Mi compañera, era una compañera a la que estaba allí, le dije, oye, ¿y cómo ves esto? Me dijo, es que, Serafín, llega un momento en que ya ni miro. Pocos efectivos, una situación lamentable, instalaciones ruinosas, sucias. Aquello estaba lamentable, prácticamente no hay frontera. Y, por cierto, una situación de semiesclavitud, porque hay gente que pasa con fardos, pasa a comprar fardos a Melilla y vuelve con esos fardos para traficar con ellos a Marruecos, con lo cual no hay frontera. Esta es la realidad. Por cierto, el otro día el ministro del Interior, Grande Marlaska, decía que de alguna manera iban a intentar retirar las concertinas, que por cierto fue el Partido Socialista en el año 2005 quien las instaló, con aquel secretario de Estado, creo que era de Interior, que era el señor Camacho. Bueno, esto decía Grande Marlaska, enseguida lo escuchamos, pero es que desde Comisiones Obreras, su secretaria de Empleo, Lola Santillana, ha ido más allá, diciendo que la frontera directamente hay que quitarla para así poder facilitar la libre circulación de los inmigrantes ilegales que entren, que salgan, cuantas veces quieran. Vean. Hay que eliminar las concertinas de Cervería, sino que lo que hay que eliminar también son las vallas.
tenemos, lo que se tiene que hacer es que tanto Melilla como Ceuta se vean libres de impedimentos para que cualquier persona pueda entrar y salir conforme a la libertad de los seres humanos. Bueno, retirar ya no solo la concertina, que ahora hablaremos de ello, sino también, la puso el PSOE y ahora es el PSOE, el que digamos, no sé si en un acto demagógico o no, o de periodismo o de política mediatizada, pretende retirarlas, pero está directamente quitar las fronteras, toda valla. Pues no sé, me parece una tremenda tontería. O sea, se acaba de cargar la ley de extranjería, se acaba de cargar prácticamente media legislación en España. Yo la verdad que para decir estas tonterías mejor que no hubiera dicho nada. O sea, es que... no sé, un mundo global, todos seríamos felices en él, pero desde luego, bueno, no sé, no entiendo tampoco lo que... Análisis, venga, de la situación con el fenómeno de la inmigración, que ya no es solo algo puntual, como ha sido el gesto del Aquarius, va mucho más allá. Por cierto, nos ha dicho que a Marruecos, a Argelia, a muchos países con el Plan Europa se les paga dinero Europa, España paga a Marruecos para que contenga a muchos inmigrantes. Y saben ustedes que como Marruecos abra el grifo, empieza la oleada como muchos veranos. Es una situación gravísima. Me gustaría analizar desde vuestro punto de vista cómo veis lo que estamos... Yo creo que la cosa es bastante compleja. Yo creo que no hay nadie, y Serafín lo comentamos de hecho antes de entrar, no existe una varita mágica, una solución que vaya a hacer que las personas que tienen problemas en sus países de origen no quieran huir despavoridas de los problemas que tienen y se vayan a quedar. Es decir, no tenemos la solución para ponerles allí para que quieran quedarse en su país y quieran seguir apostando por quedarse donde están. Ellos se encuentran en una situación completamente exagerada, muchos terminan en manos de mafias, terminan extorsionados, terminan jugándose la vida en pateras. A muchas de las mafias la pasta que se les paga es por unas expectativas de meterse en unas barcazas que muchas veces terminan dándoles gato por liebre, no se les da alimentación, no se les da la gasolina suficiente, se les da agua, se les deja completamente tirados. Tenemos un problema. Claro, la solución no es quitar las fronteras, quitar las vallas y permitir que mafias, que tráfico de personas, que tráfico de drogas, que tráfico de cualquier tipo de producto, de prostitución, termine campando sin ningún tipo de control. Es completamente necesario que se pongan filtros y sobre todo además en estos países tenemos que tener filtros también con el tema del terrorismo islámico. Es una cuestión muy complicada. Que ha habido un gesto mediático que al PSOE le ha podido venir bien, que es el tema del Aquarius, yo creo que es una cosa innegable. Que ese gesto, aparte de que le venga bien al PSOE, le venía bien a Europa, también es innegable. Europa se estaba comiendo un marrón impresionante, no podía forzar a Italia, que está asumiendo por encima de sus posibilidades muchísimo tema de inmigración, no podía afearle el gesto que estaba teniendo y realmente el gesto por parte del PSOE, el gesto por parte de España, le salvó la cara a Europa, que no sabía qué hacer con este barco y con esta situación. Claro, tú salvas estos, es lo que decía antes Serafín, tú tienes a 300 efectivos puestos allí, tienes a todas las cámaras puestas. ¿Y qué hacemos con los miles que nos llegan a través de Andalucía, que nos vienen completamente desbordados, con la policía y la Guardia Civil sin los medios suficientes, arriesgando su vida en muchas situaciones, porque lo vemos muchas veces en Twitter a través de los perfiles de la policía y de la Guardia Civil, jugándose el tipo para salvar a personas de que mueran ahogadas directamente en las costas, en Tarifa. El mar que tienes muchas veces es muy bravo y la gente se juega la vida allí, no solo los inmigrantes, sino la policía y la Guardia Civil. Sobre eso no ponemos el foco. No están los medios suficientes, no está lo suficientemente reservado y si no hay una solución global, europea, a los problemas de la inmigración, vamos a tener un problema a largo plazo. 1 millón en Libia esperando 50 en toda África, desde luego es impactante. Es muy difícil. Venga, más opiniones. Hoy han dicho... Bueno, sí, no, quien queráis, hoy han adelante. dicho simplemente apuntar que se está estudiando una solución, que es buscar un territorio exterior o externo a Europa para que la gente que viene, pateras y tal, colocarlos ahí. Un campo de concentración. Casi un campo de concentración. No, sí. Eso locura eso. Es decir, se está estudiando como una solución al problema.
Se hablaba de un país como Egipto, es decir, que tenía una zona determinada que toda esa no gente... es una idea nueva, ¿eh? No, ya, pero es una idea nueva. Recurrente. Pero yo la acabo de escuchar hoy y tal. El Congreso de Nuremberg del Partido Nacional Socialista eligió la isla de Madagascar para llevar a los millones de judíos es decir, que había en Europa, meterlos a todos en Madagascar, hasta que el gran mufti de Jerusalén les dijo no. De llevarlos a Madagascar, nada. El gran mufti de Jerusalén, palestino. No. Hay que gasearlos. Y pasó lo que pasó. Bueno, aquí no han hablado de gasear esto de todavía, territorios para meter a la gente... Déjame terminar, por favor. A ver, venga, Roch, y luego Eduardo. Han hablado de gasear y tal, pero bueno, puede que a eso se les ocurra. El problema es doble. Visto de cerca o visto de inmediato, el problema es qué hacemos con todo esto. Se está hablando, ¿no?, es decir, de la propaganda y de los 1.500 que llegan constantemente y que mueren, ¿no? Pero hay que verlo con media distancia, es decir, esta es la gran amenaza que tiene Europa. O sea, no es un problema, o sea, el problema es puntual, o sea, hay que dar soluciones mañana ya. No digo que esto no sea, el problema es que hay dos niveles. El problema de mañana, que hay que solucionarlo, que mañana hay que ya solucionar esas pateras o esa gente que viene pidiendo oportunidad, que viene tal, y eso hay que atenderlo, evidentemente, desde un punto de vista humano. Pero que esto hay que enfocarlo a medio plazo. O sea, todo esto significa algo, significa muchas cosas. El otro día estuve escuchando un debate de una cadena norteamericana que ellos hablaban de esto... ¿En inglés? En inglés, pero venía subtitulado. Ah, vale, o sea, por eso me enteré de más cosas. Me pude enterar de casi todo. Y utilizaban eso, que nos veían que teníamos un gran problema nosotros. Ellos tienen una diferencia, decía. Nosotros tenemos una diferencia, una ventaja, que los inmigrantes que llegan a Estados Unidos quieren ser norteamericanos. Y eso es un dato. Dice, nosotros vendrá aquí gente muy variada y tal, pero el 90% de ser norteamericanos. Pero el 90% quiere ser... Y había uno de los que decía, sí, porque yo incluso a mis hijos a veces les tengo que obligar a que mantengan ciertas raíces culturales de donde yo vengo y tal, porque si no se pierden, porque si no... O sea, el poder, la fuerza que tiene Norteamérica, o sea, Estados Unidos... Es brutal. Para el de esto es tal. Ese, dice, es el problema que tiene Europa, que van gente de fuera que no se integran en la situación, en la idiosincrasia de Europa. O sea, y ahí, claro, porque tienen su propia cultura. Sí, bueno, también los que van a Estados Unidos tienen su propia cultura, pero acaban enganchándose a la cultura de recepción. Aquí es, y termino con esto... Chinatown, Little Italy... No, sí, pero están... En fin, pero son guetos de negocio, ¿eh? Ellos están ahí, ¿no? Sí. El 90% de los que salen ahí son norteamericanos. Que tampoco es la Arcadia. Bueno, pero se acerca más que lo nuestro. Lo nuestro es bastante más problemático. Es decir, que aquí la gente que viene no se identifica tanto. Más opiniones. Venga, Miguel, Mariano y Eduardo. Yo simplificaría un poco el asunto porque no doy para más. Yo no tengo soluciones, pero sí sé que quien se postula ante mí para que le vote tendría que ser el aportador de esas soluciones. Y cuando digo ante mí, obviamente me refiero ante toda la ciudadanía, no solamente española, sino europea. Entonces, si no las aportan, lo que hay que hacer es no votarles. Repito que a lo mejor pensáis que esto es simplificar mucho, pero es que yo, cada vez que oigo hablar y hablar y hablar de este tema, llega un momento en que me aburre. Si todos sabemos lo que ocurre, todos sabemos la gran diferencia que hay entre el nivel de vida de los países africanos y los niveles de vida que tenemos aquí. Y todos sabemos además que desde que el mundo es mundo, pues la gente ha emigrado. Oye, que el Homo sapiens, que sepamos y que digan los paleontólogos, se empezó a criar en el este africano y mira dónde ha llegado, que estamos aquí y somos sus descendientes. A la luna ha llegado. Claro, entonces yo quisiera hacer una llamada de atención para que la gente se fije y no pierda la memoria de que cuando un hombre como Pedro Sánchez hace algo, que sí, que está muy bien, pero que lo hace de forma puntual, a mí, si este hombre empieza a dar gritos en el Consejo Europeo
y a llamar la atención de todos los demás y a ponerles verdes a todos los demás y actuar con un par de riñones en nombre de España y de todo lo que es el sentido común, si empieza a hacer eso en Europa, yo no tendré más remedio que decir, señor Sánchez, chapó. Pero es el señor Sánchez cuando llegue allí... Claro, Miguel, ¿qué crees que va a hacer? Yo no tengo ninguna confianza en que levante la voz. Pero oye, si me equivoco, yo aquí mismo lo reconoceré que me habré equivocado. Lo que quiero decir es que la prueba del 9 para el señor Sánchez es que va a ser capaz de decirle a la cara a sus homólogos europeos para que este problema desaparezca no ya de España, sino del conjunto de Europa, y que en Europa pueda entrar el que pueda entrar legalmente. Si no, pues son una partida de cobardes, de fementidos, de inútiles, y no quiero seguir calificando porque a lo mejor iba subiendo la escala. Sí, y la audiencia. Bueno, por eso yo... Cuidado. Bueno, brevísima pausa de publicidad. Quedan 3 minutos y medio para las 11 y enseguida seguimos analizando todo este asunto de la inmigración. Un par de preguntas más que haremos a Serafín. También falta por hablar Mariano, Eduardo y también, ojo, el Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, Cospedal, y han dado el sí a la carrera presidencial, los primeros pasos de Pedro Sánchez, en fin, mucho gato por delante hasta ahora. Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Yo aspiro a convocar las elecciones el año 2020, es decir, a acotar la legislatura. Malamente. Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Yo aspiro a convocar las elecciones el año 2020, es decir, a acotar la legislatura. Malamente. 11 de la noche, aquí seguimos en El Gato, analizando en esta primera parte del programa lo que está siendo el fenómeno de la inmigración ilegal, inmigración, lo que supone para España, para Europa. Tenemos que hablar de las mafias también. Y por cierto, ¿qué pasa con los que están llegando a nuestro país? Una vez ya han llegado, ya han conseguido llegar a territorio español, ¿qué se hace con ellos? Lo lógico, uno diría, pues oye, se les deporta, ¿no? Oye, pero claro, si no se identifican, si no te dicen de dónde son, ¿qué hace una administración con una persona así? Van a los CIEs, en el CIE cuánto tiempo pueden estar, después se les suelta, ahora enseguida hablamos. Roch, Eduardo. Ahí digo Roch, Mariano, Eduardo. Pero si quieres yo vuelvo a... No, si tu extensión ha sido suficientemente detallada como para que el espectador se haya cogido las ideas al vuelo. Si queda alguna duda, luego... Sí. A ver, bueno, yo creo que estamos ante un asunto de Estado que es muy dado a la demagogia y al populismo, ¿no? Es decir, es el caldo de cultivo perfecto para que el PSOE haga bandera en los 24 meses que dice Sánchez que tiene por delante todavía de legislatura para gobernar, y para hacer bandera, decía, y para intentar ganar ventaja a Podemos, ¿no? Y el que no esté de acuerdo con lo que haga el PSOE, pues ya sabemos lo que va a hacer Pedro Sánchez y compañía, pues le llamará xenófobo. Es decir, están deseando marcar una línea ahí de separación en su demagogia y populismo, montar circos mediáticos como el que hemos visto este fin de semana, y el que no esté dentro de ese circo pues será un xenófobo. Esa es la política que van a abanderar a partir de ahora, como otras tantas, porque vamos a ver un gobierno de gestos, de acusaciones de todo tipo y sobre todo de muchísimo populismo. Ese es el gobierno que vamos a tener, y la inmigración va a ser uno de sus temas. Pero también se ha hablado de lo que puede hacer Europa. Es decir, yo creo que Europa se juega su futuro con el asunto de la inmigración, clarísimamente. Y el problema no es que se la juegue, es que lo saben y no están haciendo nada. Yo he estado en los consejos europeos de Bruselas de los últimos años, siguiendo a Mariano Rajoy como presidente del gobierno, y se habla mucho de inmigración, pero las soluciones ¿dónde están? Es decir, vuelve a haber un Consejo Europeo la semana que viene, ahí estará Pedro Sánchez esta vez, no Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno de España seguramente volverá a defender la posición de España, como ha estado haciendo Mariano Rajoy en todos los consejos europeos, se tomará buena nota y se aplazarán las decisiones importantes para el siguiente Consejo Europeo, que será ya después del verano. Y así llevamos años y años. Y llevamos años. Es que es muy difícil. Y no se toma ninguna decisión porque seguramente no saben cuál es la solución mágica, por decirlo de alguna manera, para hacer frente a este problema, que realmente es un problema y repito, yo creo que es uno de los más importantes que tiene la Unión Europea y que se la está jugando porque la presión está ahí y en cualquier momento puede estallar. De Pedro Sánchez vamos a ver, para mí es una incógnita lo que puede defender la próxima semana en Bruselas. No sé si va a seguir la línea que ha tenido Mariano Rajoy hasta este momento, hasta ahora, la del Gobierno de España, de intentar influir y actuar en los países de origen, en terceros países, o va a marcar una línea totalmente distinta de acogida y de abrir puertas y de quitar vallas, como decía la persona que hemos escuchado antes. Entonces vamos a ver por dónde va a ir. Eduardo. La solución, querido Mariano, sí la saben. Lo que pasa es que ninguno se atreve, no digo ya a proponerla, sino simplemente a pronunciarla. Vamos a ver, en toda esta crisis no se ha oído ni a un solo periodista ni a un solo político hacerse eco de lo que están denunciando los obispos africanos. Y los obispos africanos están denunciando algo que hemos dicho en esta casa desde que comenzó este problema. El principal problema de la inmigración, de esta inmigración ilegal, de esta inmigración suicida, es para los países de origen de esa inmigración, porque se están descapitalizando de su principal valor, su capital humano. Hombres y mujeres entre 15 y 40 y tantos años que se van para no volver. Y allí quedan solo los ancianos, los niños muy pequeños y los enfermos. La solución, claro que la saben los políticos de Bruselas. Lo que pasa es que tiene un nombre que está muy mal visto, que se llama neocolonialismo. O sea, para asentar esas poblaciones en esos territorios hacen falta inversiones muy importantes, para que esos inmigrantes subsaharianos trabajen sobre el terreno en sus propias naciones. Pero ¿qué sucede? Que esas inversiones no llegan, y si llegan, desaparecen, porque la inmensa mayoría de los gobiernos de esos países son aún más corruptos que los gobiernos del PP, de Pujol, de Convergencia y Unió, del PSOE, y que de los son mucho más corruptos. Perdóname, yo no te he interrumpido, José Luis. Sí, me has interrumpido. Son mucho más corruptos esos gobiernos que los gobiernos que padecemos en España. No tienen comparación. Entonces, la única solución es controlar esas inversiones desde el país emisor de la inversión. Pero eso no se puede hacer, porque eso es neocolonialismo. Y entonces te aparecerá una lumbrera de comisiones obreras, como la que hemos visto aquí, diciendo que tal empresa que quiere controlar sus inversiones y el número de trabajadores y las condiciones de trabajo en Nigeria, pongamos por caso, es una empresa imperialista. Esa es la única solución para evitar lo que los obispos africanos están denunciando: la pérdida de capital humano irrecuperable en esos países. ¿Cuál es el destino de ese capital humano fantástico en cuanto a edad, condiciones físicas, condiciones de salud? Porque no vienen enfermos, ¿eh? No vienen enfermos, vienen en una forma física estupenda. ¿Cuál es el destino laboral en Europa? El top manta. El top manta para ellos. El de ellas es impronunciable. Top sábana. El top manta. No hay más. No hay más. Agricultura, sí hay también. No hay más. La agricultura... Hay agricultura. En el mejor de los casos. No, hay agricultura, pero yo no digo que sí, pero hay no hay más porque sí. Esta Europa tan tecnologizada, tan industrializada, no demanda una mano de obra sin cualificar como la que nos viene. Bueno, vamos a ver, ya por último, Serafín, los 629 del Aquarius, los 1.500 que han llegado
de los que nadie habla este fin de semana. ¿Qué se hace con ellos? Porque una vez están aquí, digamos, entiendo yo que irán a los... Bueno, aquí Eduardo y Rod siguen, si queréis, seguimos, dejamos al entrevistado y concluimos la entrevista. Si os parece bien, no, si nos permitís, nosotros conseguimos. De corazón. No, hombre, no, por Dios, que era broma. Bueno, ¿qué pasa? Entiendo yo que van a los CIEs, sí. ¿Cuánto tiempo pueden estar en los CIEs? Luego se les suelta. ¿Cuál es el procedimiento una vez ya están en España? El Aquarius lleva otro procedimiento, los inmigrantes del Aquarius llevan otro procedimiento por el carácter excepcional, las condiciones humanitarias por las cuales fueron acogidos. Y se les permite, en primer lugar, se les da una estancia, una situación de 45 días y dentro de los 45 días ellos pueden pedir una residencia de carácter temporal, siempre y cuando no figuren como rechazables, es decir, siempre y cuando, una vez documentados, no aparezcan como personas que ya han sido expulsadas o que tienen unas condiciones en su país de origen por las cuales no pueden ser admitidos en España. ¿Documentados, perdona, como ellos llevan documentos? No, documentados. Cuando hablo de documentados hablo de identificarles y facilitarles un documento. Ellos te tienen que facilitar sus datos, nosotros le tomamos su huella y su foto. ¿Datos reales o datos...? Van a una base de datos. Van a una base de datos, efectivamente. Si nos dan unos datos que sean irreales, tampoco es muy importante. Te puedes inventarte el nombre y decir que eres de otro país y con otro nombre. Pero las huellas están documentadas. Bueno, sí, pero ¿están registradas todas las huellas africanas? Muchos. No, lo que pasa es que... Si de los que vienen aquí, sí. De los que vienen aquí que ya han sido expulsados, sí. A eso iba. Es que no lo dejáis terminar. Pero que son delincuentes. No lo deja terminar. Pero digo que son delincuentes en sus países. Habría que contrastarlo, lo que pasa es que es cierto que es muy difícil contrastar eso, pero a las huellas también se le toman para documentarles y precisamente por si tienen alguna orden de expulsión ya decretada por un juez, pues desde luego no se pueden quedar en España. Y por otro lado, la petición de asilo. Esa es la situación del Aquarius. De resto... El resto son personas que vienen en unas condiciones de ilegalidad, son personas que en principio pues terminan en los CIEs de cara a su expulsión. Los CIEs son centros de documentación, centros para saber de dónde vienen esas personas y retornarlos a su país de origen. Eso teóricamente, pero en la mayor parte de los casos no se consigue documentar y son personas que salen a la calle en una especie de global, personas que carecen de documentación. Es un limbo jurídico. Efectivamente, no sabes de dónde vienen. Esa es la palabra que buscaba, una especie de limbo. Un auténtico drama, sin lugar a dudas. Pueden conseguir trabajo y terminan en la calle en Artón Manta. Serafín Giraldo, ha sido un auténtico placer tenerte esta noche en El Gato, un tema complicado, pero que había que abordarlo, intentar dar un poco de luz. Gracias y buenas noches. Nos quedaron las concertinas. Eso sí. Para otro día. Para otro día, si te parece. Gracias, buenas noches. Perfecto. Bueno, vamos a hablar del Partido Popular, si les parece, porque ya ha comenzado la carrera hacia la presidencia, hacia la sucesión de Mariano Rajoy. Mañana acaba el plazo para presentar las candidaturas. De momento hay 6 nombres, 4 de ellos de peso. Ahí ven una de ellas, Soraya Sáenz de Santamaría, momentos antes de anunciar su candidatura. Ahí lo está haciendo, anunciándolo. También la exministra de Defensa y todavía secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Mano derecha e izquierda de Rajoy en los últimos años. Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación, lo anunciaba ayer. El Delfín, dicen, de Aznar, pero también hoy ha estado en el equipo de Mariano Rajoy, ha sido un hombre de su confianza. El exministro García Margallo salió en la última remodelación del gobierno de Rajoy, dijo aquí en El Gato que no se iba a presenciar, para acto seguido decir que sí, que se presenta, disculpen. Y también los dos, digamos, outsiders, un militante del Partido Popular en Valencia, José Luis Bayo, ahí le ven en sus pantallas, y también un diputado del Partido Popular, José Ramón García Hernández, ahí le ven, que también han anunciado su candidatura. Son los 6. Vamos a ver cómo lo anunciaban las de hoy. Las archienemigas, Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Para mí es una nueva responsabilidad en la que vamos a formular... Presento mi candidatura porque creo en el Partido Popular. Creo en el Partido Popular con tanta o más ilusión que el día que me afilié para desde ese partido trabajar para nuestro país. En el Partido Popular siempre hemos acertado cuando hemos trabajado en positivo y cuando nos hemos abierto a la sociedad. Y yo presento eso, un proyecto abierto y en positivo. Un proyecto que tiene que construirse escuchando y dialogando, abriéndonos, cooperando, integrando. Desde la llamada al servicio y desde la fe inquebrantable en el Partido Popular, os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular.
Esto es lo que ofrezco. Un proyecto claro para España. Un proyecto fuerte y ganador. Bueno, Mariano Calleja, vamos a ver, experto conocedor de lo, a nivel periodístico, evidentemente, de la realidad que se vive en el Partido Popular. No sé si te ha sorprendido alguna de las candidaturas de los 4 importantes, Margallo, Casado, y lo digo por orden. Por cierto, Margallo ya ha convocado a los medios de comunicación. Mañana a mediodía va a hacer oficial su candidatura, ya tiene los 100 avales necesarios. Margallo, como les decía, Casado, Cospedal y Soraya. Cuéntanos cómo ves estas 4 candidaturas. Casado también ha convocado a los medios mañana en Génova 13 para presentar sus avales. Ahí ya va a presentar oficialmente la candidatura. El plazo acaba mañana a las 2 de la tarde. Y bueno, a mí no es que me haya sorprendido. A mí me sorprendió ayer Feijóo, pero ya lo de hoy pues se veía venir. Después de la retirada, de la espantada del presidente gallego, pues que Soraya Sáenz de Santamaría diera un paso adelante me parecía lógico, porque ella lo que no quería era presentarse para perder y quien podía hacerle sombra creo que era Feijóo. Y lo de Cospedal, pues bueno, Cospedal se lo ha estado pensando también hasta el último momento y yo lo he entendido también ahí como una reacción a la posibilidad de que Soraya Sáenz de Santamaría sea la presidenta del partido. Es decir, yo creo que entre Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal parte como más favorita la ex vicepresidenta. ¿Sí? ¿Entre los afiliados yo del creo que PP? sí, en las encuestas que se han publicado, entre ellas la de ABC, salía primero Feijóo, que ya no está, y a continuación salía Soraya Sáenz de Santamaría y mucho más por detrás Cospedal. Entonces, yo creo que sí, porque además Cospedal tiene una mochila detrás de pasado en Génova, que eso le puede lastrar demasiado para intentar aspirar a liderar el partido. Por cómo gestionó lo de Gürtel, Bárcenas, etcétera, ¿no? O sea, para abrir una fase de renovación en el partido, pues no es el mejor cartel, precisamente desde mi punto de vista. Ahora, no olvidemos que el sistema que tiene el PP para este Congreso es un sistema de doble vuelta, es decir, no se acaba el día 5 de julio cuando voten los militantes, ahí pasan los 2 primeros. Supongamos que pasan Soraya Sáenz de Santamaría y Casado. Cuidado con Casado, porque Casado puede... Pasan los 2 primeros si no arrasa el primero. Es decir, no consiguen si más de 45%. No, es más. O sea, tiene que cumplir 3 condiciones. O sea, tendría que arrasar uno de los candidatos. O sea, en este caso no lo creo, no creo que pueda pasar. Entonces pasarían los 2 primeros. Si pasasen, por ejemplo, digo, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, pues imaginemos que todos los de Cospedal y el resto del partido se aglutinan en torno a Pablo Casado, pues vamos a ver si no vemos una sorpresa también el día 20 de julio, que es cuando votan. Pero Mariano, ¿tú crees que sinceramente los delegados del partido el 20 de julio van a votar en contra de lo que ha dicho los afiliados el día 5 de julio? Sí, eso sería bastante improbable, ¿no? Pasan 2 candidatos. Pasan 2 candidatos. Ya, pero bueno, pero la mayoría de afiliados ha optado por un candidato. Bueno, ahí y el PP es el partido de la lista más votada, sí, con lo cual debería ser el candidato más pero estamos en un escenario nuevo en el Partido Popular, en un Congreso Nacional. Nunca han utilizado este sistema de primarias que no son puras, son de doble vuelta. Y, a nivel regional sí lo han hecho, ¿no? A nivel regional sí, pero en el Congreso Nacional no. Y entonces es una situación nueva para todos, es decir, los compromisarios no se tienen por qué ver frenados a la hora de tener que elegir a 2 de los candidatos que han salido adelante en la primera vuelta. Es decir, yo ahí veo un escenario totalmente abierto para los 2 que pasen el 5 de julio. Por eso mismo, porque se puede producir una situación como la que hemos visto en algunos países europeos también de doble vuelta, ¿no? Que de repente el que iba por detrás pues, puede dar el salto si consigue aglutinar voto. Mariano, ¿por qué se llevan tan mal? Si es que es cierto, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Y luego Rajoy, ¿cómo ha conseguido atemporar, ¿no? O sea, temporizar las ansias de una, de la otra? Porque son 2 mujeres de armas tomar, de mucho peso, además. Se llevan mal, es decir, no es un secreto siquiera, todo el mundo lo sabe y ellas tampoco lo ocultan. Lo que pasa, bueno, ellas, yo cuando se lo he preguntado pues, en privado, en corrillos, pues... Dicen, pero es que tampoco tenemos por qué ser amigas, dicen ellas, no tenemos por qué llevarnos bien, es decir... Pero de la amistad al odio... No, sí, bueno, sí, exactamente. No se llevan bien, no saldrían nunca a cenar entre ellas, pero es verdad que públicamente y en privado pues no se llevan mal, es decir, visiblemente mal, porque además hemos visto imágenes... Pero perdón, por entenderlo, ¿son discrepancias políticas o profesionales o personales? ¿Dónde está el kit de la cuestión? Yo creo que hay que remontarse a bastantes años atrás y yo creo que se juntan las 2 cosas. Juntan motivos personales, de competencia personal entre ellas, de competencia personal dentro del partido y por supuesto también de políticas, es decir, la política de Sáenz de Santamaría en el gobierno
pues no ha gustado a todo el mundo dentro del Partido Popular, como es bien conocido. Es decir, ha tenido oposición interna y a Cospedal, por ejemplo, pues hay muchas cosas de las que ha dirigido la ex vicepresidenta que no ha estado de acuerdo. Es decir, son diferencias de competencia personal, pero también de contenido, político. Tu tocayo ha fomentado eso. Él los eligió, o él, Rajoy, me refiero, porque le gusta dividir y quería tener la cosa dividida y eligió muy bien dos mujeres con carácter fuerte para enfrentarlas. Bueno, y eso ha fomentado, eso ha ido fomentando día a día ese enfrentamiento. Yo no porque creo no hay, es decir, desde ese momento una controlaba el gobierno y otra controlaba el partido. Sí. Pero ya estaba el ambiente creado por Rajoy. O sea, son muchos, evidentemente los datos que tú has dado son así, son correctos, pero yo creo que el propio Mariano Rajoy le gustaba que esas dos mujeres hubiese esa división y sobre todo en el último gobierno. Utilizaba el estilo de divide y vencerás, el estilo de Franco. No estoy de acuerdo. Yo creo, sí, empiezo por decirte que no estoy de acuerdo y te doy argumentos ahora. Es decir, en el 2008, que es cuando es el Congreso de Valencia y María Dolores de Cospedal pasa a ser la secretaria general del partido, pues es ahí cuando ya empiezan a moverse las diferencias internas. Hasta ese momento no existían, no eran visibles en absoluto porque no habían tenido ocasión de enfrentarse, porque orgánicamente ni en ningún sitio se habían podido enfrentar. A partir de ese momento sí. Y lo que pasa es que Mariano Rajoy pues confiaba tanto en una como en otra, como confiaba también muchísimo en Ana Pastor, y está como presidenta del Congreso, o como confiaba muchísimo en una cuarta mujer, porque eran las 4 mujeres en política de Rajoy, que era, era Carmen Martínez Castro, que la tenía siempre a su lado en comunicación. Es decir, eran las mujeres de Rajoy en política. Por supuesto que sí, pero no les llevaba bien. Y Rajoy, cuando mete a Cospedal en la segunda parte de su gobierno, es decir, Cospedal no entra en el gobierno hasta el año 2016, es decir, antes no había entrado, la coloca como ministra de Defensa y les da un toque a todos los ministros, les dice que nada de bromas internas, porque el PP llega a una situación de minoría parlamentaria y lo último que quiere el presidente del gobierno, que quería el presidente del gobierno, era enfrentamientos entre los miembros del gobierno, y se lo dice bien claro. Y tanto Cospedal como Santamaría guardan un escrupuloso respeto a ese mandato de su presidente del gobierno. No se van a tirar los cuchillos ahí, pero no hubo ni un solo enfrentamiento interno durante mucho tiempo. A ver, un segundo, vamos a desatascar la situación. Fátima García Manzano, antes de Miguel Durán, que es el siguiente que pide la palabra, cuéntanos, danos más detalles de este enfrentamiento y perfiles de una y de otra que, desde luego, sin Feijóo, pueden ser las favoritas. Buenas noches, otra vez, Gonzalo. Así es, pues el enfrentamiento político y personal que han mantenido durante años ya no es ningún secreto. Ahora pasa a convertirse en una competición directa por suceder a Mariano Rajoy. Por ello, vamos a someterlas a un cara a cara en distintos ámbitos políticos. El primero de ellos, en los cargos. María Dolores de Cospedal se dividen en que, Soraya estuvo 7 años al cargo del segundo cargo más importante del partido, la vicepresidencia, y a la sombra de Rajoy. Se podría decir que muchas veces ha ejercido de presidenta al dar la cara en muchos asuntos. En cambio, Cospedal lleva 10 años siendo secretaria general del partido. Es la número 3 y también ha sido presidenta en la Comunidad de Castilla-La Mancha, por lo que tiene experiencia gobernando y ha sido ministra de Defensa. Vamos ahora a ver qué apoyos han recibido tanto una como la otra. Mientras que Soraya no cuenta con la mayoría de apoyos dentro de la militancia, Cospedal tiene muchos respaldos dentro del partido, tanto a nivel territorial como a nivel regional. Además, muchos critican que Soraya no representa los verdaderos valores del partido, que le falta ideología. En cuanto a la gestión, pues desde sus 2 puestos a las 2 les va a pasar factura una mala administración en la crisis catalana por parte de Soraya, ya que fue ella personalmente quien estaba al cargo de esta situación. Por su parte, Cospedal no se olvidan tampoco sus malas explicaciones o argumentos tanto en el caso Gürtel como en el caso Bárcenas. El segundo punto, el poder. Pues vamos a verlo, vamos a hablar ahora de ello porque Soraya ha sido la que ha llevado los servicios secretos españoles e imagínense el dominio en este cargo. Y también ha controlado el mapa de los medios de comunicación, decidiendo quién afloraba y quién se hundía en casa por momento. Por otro lado, Cospedal tiene muy buenas relaciones con varones andaluces de Castilla-La Mancha y también de Castilla y León. Y acabamos con uno de los aspectos que más han salpicado al Partido Popular, la corrupción. Aunque ambas están libres de imputaciones, sí es verdad que el marido de Cospedal, López del Hierro, siempre ha estado bajo la sombra de la sospecha en varios casos de corrupción.
algo que puede perjudicarle y mucho. Y aunque esto es algo menos conocido de cara a la opinión pública, dentro del partido, Soraya siempre se le ha reprochado que pueda estar detrás de algunas filtraciones a la prensa sobre temas comprometidos del PP. Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima. Lo dijo aquí Rodrigo Rato, el expresidente del Gobierno, que no tenía duda de que su detención teledirigida, las pesquisas policiales o de la Guardia Civil en su domicilio fueron transmitidas en directo, estaban ahí los medios de comunicación antes que, digamos, la comitiva judicial. Y que no tenía duda, o tenía la certeza, nos dijo, de que esas filtraciones venían de vicepresidencia del Gobierno. Lo dijo aquí en El Gato. Miguel Durán, ¿qué te parece todo lo que estamos viendo? Yo lo quisiera enfocar desde otro prisma. Por Dios, adelante. Porque como además soy el que menos ve de todos vosotros, no me voy a atrever a hacer de pitoniso. Lo dudo, pero bueno. Sí, no, ya verás, José Luis. Mira, Dale. Lo primero, yo felicito por su enorme congruencia y coherencia al señor Núñez Feijóo, porque además se ha retirado de una verdadera carnicería de caníbales, que es lo que va a haber aquí, lo que viene habiendo aquí. Si yo hablase, por ejemplo, de la cantidad de gente que yo sé, que me consta, que está hurgando en dosieres posibles de los distintos candidatos para llevar a los unos contra los otros... Pero, perdón, ¿quién está hurgando, dices? Los propios candidatos entre sí. Se están hurgando dosieres, Claro. A ver, por ejemplo... ¿Dosieres de qué? ¿De información, del CNI, de espionaje? ¿De dónde vienen esos dosieres, A ver, Miguel? mira, por ejemplos concretos, por poner ejemplos concretos. Si yo no recuerdo mal, el día 24 o 25 de marzo de 2013 apareció una información de una fotografía poco favorable, muy poco favorable, al señor Núñez Feijóo, y apareció en El País. Con el narco dorado, dices. Exacto, sí. Bien. Esa es la... Bueno, pues de eso, en muchos ámbitos del PP están súper convencidos que... De su procedencia. De la procedencia del CNI o de ámbitos policiales que controlaba la señora Sáenz de Santamaría. La señora Sáenz de Santamaría, claro, alguien podrá pensar, no es imparcial, porque la señora Sáenz de Santamaría, entre otras cosas, tiene bastante culpa del diseño mediático tan catastrófico que se ha hecho en este país, del que, por cierto, una cadena muy perjudicada es esta. Efectivamente. Yo lo aclaro para que nuestro público sepa que a lo mejor no soy del todo imparcial, porque me gusta, ya que no lo soy, pues ser por lo menos claro y transparente. Honesto, vaya. Sí, pero yo quisiera simplemente deciros que me parece que lo catastrófico aquí es que el señor Rajoy haya permitido que durante años hayan coexistido en su gobierno personas tan antagónicas como estas dos señoras. Porque cuando uno hace un equipo, lo que tiene que hacer es eso, claro. Equipo. A mí, por ejemplo, cuando dirigía la ONCE, y perdón por referirme a mí, cuando tenía directivos y no podía, directivos que se peleaban entre sí o que se llevaban mal, y no podía controlarlos al punto de evitar ese enfrentamiento, las cosas iban mal, hasta que podía sentarles y decirles, o os ponéis a bien los dos, o os vais los dos a la puñetera calle. ¿Y se ponían a bien? ¿Conseguías esa reconciliación? Sí, se ponían a bien, sí, por cierto. El señor Rajoy ha tenido esa culpa también. Yo lo digo simplemente por una humilde experiencia personal. Pero el señor Rajoy, además de que sí ha tenido algún mérito, como arreglar algunas cosas en la economía española, aparte de toda la dejación que ha hecho en relación al asunto catalán, además... Momento. Aguanta con lo del asunto catalán, pero sobre esto de Rajoy, que Mariano Leván niega con la cabeza, lo digo por hacer un matiz a lo que dice Miguel y continúa Miguel. A ver, Mariano decía... Yo también puedo matizar. Pero vamos a ver, si es que yo no voy a negar que, porque es que es un hecho que es conocido por todos, que se llevan mal estas dos señoras, ¿no? Se llevan mal y punto, y está a la vista de todos, y hay causas que nos han explicado aquí que también podemos conocer. Pero de ahí de decir que en el gobierno han estado enfrentadas, no es cierto que en estos ni 2 años, año y medio que han estado conviviendo en el gobierno hayan estado enfrentadas. Hubo una disputa al principio, eso sí, eso hay que decirlo, precisamente por el CNI de lo que habéis estado hablando antes. Si se quedaba el CNI en defensa o se quedaba Mariano, el CNI en la vicepresidencia. Dices al principio, ¿qué te refieres? ¿A 2011? No, cuando estuvieron juntas en el gobierno, el 16. Cuando entró Cospedal. Es decir, ambas querían tener el control del CNI. Por su importancia que todos conocemos, evidentemente. Ha sido importantísimo en este tiempo el CNI. Y el CNI finalmente se lo quedó Soraya Sáenz de Santamaría. Es decir, ha estado controlado por
por ella en estos últimos años. Ahora, ¿dónde está el CNI? Ahora lo sabemos todos. Vuelve a defensa, claro, sí, a Margarita vuelve a defensa. Bueno, pues Soraya Sáenz de Santamaría consiguió quedarse con el CNI. Esa es la disputa que hubo al inicio, pero peleas en este tiempo no han existido dentro del gobierno. No han existido. En acción del gobierno no ha habido enfrentamiento. Venga, hecho el matiz, prosigue Miguel, venga. Sí, Miguel, que claro, que continúas. Miguel Durán, por favor. Yo, mira, Mariano, tú sabes, eres más pepólogo que yo, tú sabes más del PP que yo, sin lugar a dudas. Pero si non è vero, è ben trovato. Y aquí o miente mucho toda la canallesca, o sea, toda la prensa, o mentís mucho todos los periodistas, o esta mar de fondo que ha habido acerca de las malísimas buenas relaciones entre la señora Sáenz de Santamaría y la señora Cospedal, pues es un puro invento, pero yo no sé entonces por qué no ha sido capaz el señor Rajoy de cogerlas y decirles, señoras, están hablando muy mal de las relaciones de ustedes. Totalmente. Pero es que ya pueden empezar a hacer gestos. No las han explicitado fuera. Totalmente. Un momento. Perdonad, yo estoy hablando del jefe, no de ellas dos. Yo estoy hablando del jefe. Yo me refiero a lo que creo que tendría que haber hecho un jefe que quiere dar la sensación de que hay un equipo. A lo mejor esto se debe a la inacción tan proverbial del señor Rajoy. Y digo, acabo, de verdad, yo no sé lo que va a pasar, pero al paso que esto va, hay mucho riesgo de que el PSOE no se tenga que esforzar mucho, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, no se tengan que esforzar mucho en que desaparezca el PP. Porque si no son capaces estas personas, todos ellos, de tener un mínimo de generosidad interna, si no son capaces de tener ese mínimo de generosidad para ir de la mano, oye, y el que más chifle capaor, es decir, el que se lo lleve, adelante. Pero si a partir de ese momento unas y otros y unas no son capaces de transmitir una verdadera imagen de partido político, entonces serán un partido que estará muy próximo a su desaparición. Y desde luego, no merecerán ni mi voto ni el de mucha gente que antes les votó. ¿Pero tu voto, que eres afiliado, Miguel? No. No. Pero yo he dicho, el voto posterior, vale, no, que a lo mejor te acabas de ir el conejo de nos dejabas a todos ojipláticos. Yo soy de los pocos ciudadanos que no he tenido ningún empacho en decir públicamente en muchas elecciones a quién voto. Porque a mí, que se sepa a quién voto, no me importa gran cosa. Si no pasa nada. Por cierto, un segundo, Íñigo de la Serna, ex ministro de Fomento, ha convocado mañana a las 11 de la mañana a los medios de comunicación en la sede del Partido Popular en Santander. Horas antes, Mariano lo ha dicho, acaba a las 2 el plazo. Pues horas antes de que concluya ese plazo. Veremos si presenta la candidatura. Sería el séptimo. Y ojo, que sí, que digamos que tendría posibilidades, porque este es un outsider, pero conocido, exalcalde de Santander. Siempre ha gestionado con solvencia y ganado con mucha mayoría las elecciones a las que se ha presentado en esa comunidad autónoma. Y habría que ver los apoyos, desde luego. Bueno, a ver, faltaba por hablar al respecto Eduardo, si no me equivoco, ¿no? Tú no has hablado todavía. Yo no he dicho nada. ¿Cómo que no? Tú has mantenido un debate aquí después de Mariano. He matizado a Mariano, pero Mariano es el que se ha marcado el discurso. Tengo una memoria elefantiásica. Ha empezado Julio, luego Mariano, luego tú, luego Miguel, luego le ha mediatizado Mariano, ha concluido Miguel y falta Eduardo. Después de Mariano. Te falla la memoria. Yo no he hablado. Yo tampoco. Julio no ha hablado. Yo tampoco. Si es así. No has parado. Yo he matizado. Tú no has parado. Bueno, la realidad es la que es. Y si no, me la invento yo. Venga, eso vale. Venga, no, Eduardo, Julio y Roch. Venga. Yo estoy escuchando con muchísima atención a Mariano, porque desde luego sabe del Partido Popular todo lo que yo ignoro y más, eso hay que reconocerlo a Mariano, y por eso mi intervención va a ser como preguntándote, Mariano, vamos a ver, si mañana no se presenta Íñigo de la Serna, que es un candidato que cualquier jefe de campaña pues se rifaría, ha hecho una buena gestión en el gobierno, hizo una buena gestión como alcalde de Santander, tiene muy buena facha, es un tío que da muy bien, que tiene muy buena presencia física, eso engancha. Si mañana no se presenta y queda reducido a este chico que terminaba las carreras en un año y que tiene no sé cuántos másters también y
y a la pelea de vecindongas de Patio de Corrala que se traen Soraya y Loli de Cospedal. Te falta Margallo. Bueno, Margallo es un dinosaurio. Margallo está en el Jurásico del Partido Popular, o sea, no tiene nada que hacer. Yo creo que Margallo, porque además lo dijo él, si se presenta Soraya, voy a por ella, lo dijo aquí, vamos, o sea que... Pero Eduardo, ¿desde cuándo la edad es un impedimento para poder ejercer cualquier actividad en la vida que no sea senderismo? Perdón. O sea, explícamelo. O sea, están hablando de un PP rejuvenecido, de un PP... No, rejuvenecido, renovado. Otra cosa es que Margallo encarne esa renovación, pero la edad, ¿desde cuándo la edad va confrontada a la renovación? ¿No puede encarnar esa renovación? Mira los líderes del resto de los partidos. ¿No puede encarnar esa renovación? Pero vamos a ver, ¿por qué la juventud? Pero Eduardo, es que me extraña tanto que lo digas tú, ¿por qué la juventud es un activo per se? No lo entiendo, sí. Oye, perdóname, me acabas de decir, mira el resto de líderes. Es que no lo es. No es un activo. Entonces, ¿por qué lo comparas? Pero Margallo no es un activo. No, que ¿por qué la juventud es un activo? Solo la juventud. No, yo no he dicho eso, estoy describiendo una situación. Estás descartando a Margallo por la edad. Contraponiendo que la juventud sin con cerebro hueco es un activo. Biológica, sino por su antigüedad en el partido y porque la gestión como ministro de Asuntos Exteriores de España, destinado a solucionar el problema del virreinato de Cataluña, lo dejó más quemado que los ninots de la tierra. Ahora sí, pero tu primer argumento es que era un dinosaurio, no toda esta exposición que acabas de hacer. Es un dinosaurio del PP. Pues dilo, matízalo, que nos has llevado a engaño, Eduardo. Es que has dado a entender que estabas metiéndote con su edad. Pertenece al Parque Jurásico de los líderes del PP. No es porque sean mayor de edad. No porque sea mayor, no, si yo soy muy partidario de la gerontocracia. Claro, el Senado, tú eras muy partidario del Senado, efectivamente. Soy un ancianito. Caramba. Bueno, venga, más opiniones. Julio, que defiende la juventud como un activo per se, ¿no? No. Pues nada, a ver. Me gusta que me intentes llevar a tu terreno, pero no es así. Es muy hábil en eso. Ya, pero no es así. Quiero decir, yo no creo que la juventud sea un activo, no lo creo. Pero si tú miras a qué ha estado llevando el resto de los partidos y qué es lo que la sociedad está valorando actualmente, mira a los líderes del resto de los partidos. Mira que están en tema de gente joven y se confunde el trigo con las témporas. Y aquí, cuando se habla de renovación, se habla de gente joven en la mayoría de las ocasiones. No se habla de gente con experiencia, de gente como Margallo, que conoce el partido, que conoce las tuberías, que conoce el gobierno, que sabe de gestión. No. Aquí lo que están hablando es una cara bonita y joven, ¿vale? Lo que se pretende vender a la gente, una cara bonita y joven que sea capaz de reflejar ese cambio en el Partido Popular. Y ahí... Marketing. Es que para eso ya está Ciudadanos, y tú lo sabes bien. Es que es verdad, no es verdad. O sea, la conclusión es... No va a haber un debate de las ideas en el Congreso del Partido Popular. Va a ser un debate de caras, meramente, y de una especie de continuismo. No hay debate ideológico. No creo que vaya a haber un debate ideológico. No creo que las posturas, al final, dentro del Partido Popular, vayan a estar tan enfrentadas respecto a lo que se ha estado generando en la actualidad. ¿Que es un error? Sí, pero la estrategia de muchos es... ¿Qué es lo que está haciendo Ciudadanos para que le funcione bien? Y no voy a contraponerle un debate de fondo de ideas. No, si le funciona bien, lo que quiero es copiarlo y replicarlo yo. ¿Vale? Lo ha hecho Pedro Sánchez a nivel de campaña de marketing. La entrevista de ayer en Radio Televisión Española fue toda una estrategia de marketing muy bien ejecutada, por cierto, orientada a menoscabar directamente a Podemos y a Ciudadanos. Es el objetivo y es lo que vamos a ver durante estos 24 meses hasta que vengan las elecciones. Marketing detrás de marketing detrás del marketing. Le tendió la mano al Partido Popular 2 veces, a Ciudadanos, a toda la gente. Es lo que vamos a ver. Depende de la persona que vaya a ganar dentro del Partido Popular. Si gana un Pablo Casado, vamos a estar viéndolo cada 2 por 3. Responsable de comunicación, un tío a la hora de tener que hablar, que no quiere enfrentarse, que quiere tender manos, que quiere construir puentes, que bla, 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 bla. Es lo que vamos a estar viendo. Es decir, vamos a cambiar un marketing por otro marketing. Sobre cuestiones que se estaban hablando antes del tema de la confrontación,
Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es lo que se hablaba en los corrillos y lo que era conocido por parte del periodismo y que se ha podido trasladar, que es esa enemistad entre Soraya y Cospedal. Y otra cosa es que la hayamos visto en algún momento cuando estaban teniendo actos juntos o cuando estaban en consejos de ministros o cuando tenían... No se exteriorizan así. Pues si no se exteriorizan así, no tiene ningún sentido el argumento de poner a una enfrente de la otra porque disfrutas comiendo palomitas. Que tío, que estás gestionando un país y un partido político. No estás gestionando un ring privado para que se peguen dos mujeres. Están bajo la mesa, no están sobre la mesa. Estarán los navajazos, pero una cosa es que estén los navajazos y otra cosa es que tengas al presidente azuzando los fuegos de puros. Que no tiene sentido, Roch. Como sistema de organización no tiene ningún tipo de sentido que tú tengas a dos personas pegándose continuamente. Pero es que eso no se ve, eso se nota. Se nota. Se nota que ponían los pies encima de la mesa y fumaban puros mientras les decía pégate, pégate. Julio. Bueno, a ver. No, pero es lo que ha dicho Roch. No, Julio, mira, yo... No, tú has dicho que el presidente de gobierno alentaba la enemistad de estas dos personas porque es lo que buscaba. Lo has dicho antes. Es que le gusta el pressing catch femenino. Debe ser. No, pues a ver, Roch se explica y luego matiza Miguel. No. Venga, Roch, que todavía no ha hablado, y luego Miguel matiza también. Que no ha hablado, no ha parado. No ha hablado al respecto. Ha querido matizar a Mariano, es verdad, y ahora... Venga, dale, Roch. Lo que a la gente, la mayoría de la gente de dentro del PP, lo que le pone triste, dijéramos, es que vamos a vivir un debate no de ideas, sino de personas. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Es decir, no vamos a ver un debate realmente profundo, donde se debata si es más liberal, menos liberal, tal, etc. Vamos a ver una lucha de personas. A mí, también lo de Feijóo, no sé si a lo mejor se habló ayer lo suficiente, pero él podía haber evitado esta carnicería. Sí, hombre, si se presenta, evita. Ganaba el de calle. Sí, era el caballo ganador. Es decir, ganaba de calle y no se presentaban ni a lo mejor tanto, no se presentaban las que se han presentado. No se presentaba ni Cospedal ni la otra, ni Soraya. En este caso, da pie a pensar o que está muy a gusto, o que le da miedo, o que hay más fotos, o que hay más cosas. Es decir, o que no tiene ganas de luchar. Porque es verdad que para estas cosas hay que tener mucho ánimo, o sea, mucha altura de miras y de ánimo. Porque tienes 2 años con el PSOE en el poder, tienes que irte a unas generales dentro de 2 años, que el PSOE se estará preparando y tal, tienes que aguantar eso, puedes ganarlas o no, y si no tienes que aguantar 4 años más, son 6 años o peleando ahí, o sea que tienes que tener muchas ganas, mucha ambición política. Y en ese sentido me parece... Que se ha dado un plazo de 6 años. ¿Quién? Que se ha dado... Feijóo se ha dado a sí mismo un plazo de 6 años. Sí. Pero es mucho, ¿eh? No. Perdona un momento. Sí. ¿Estos son 6 o 7? No, perdón. No, ha cerrado. Le sobraba un dedo, pero que bueno. Vale, no. Te paso la que tú quieres decir que puede volver. No, vale. Yo creo que ayer asomaron ciertas lágrimas en los ojos de... Cuidado, de Feijóo. Sí. Porque creo que era el último tren que veía pasar de su oportunidad. Si no cogía este tren, Feijóo no tiene otro tren. No le va a volver a pasar otro tren. ¿Por qué no lo ha cogido Roch? He lanzado 3 hipótesis. Sí. Una, es decir, que no tuviera... o sea, que estuviera muy a gusto y no tuviera ganas de pelear ¿Que no tanto. Se lo cree nadie? ¿Quién más? No tu hipótesis, que tu hipótesis. Digo que puede no te... ser, que las razones humanas también tienen que ver. Tienes que tener ganas. Oye, para bajar aquí a Madrid y ponerte... A ver, no luchar en este caso porque se supone que la candidatura sería suya, pero ponte a enfrentarte al PSOE y tal. Bueno, eso va en la propia ambición, pero estoy de acuerdo contigo que esa no es la principal. Luego, que haya más fotos... comprometedoras más fotos, y luego los dosieres, falta. Más cosas en fin, que alguien le haya dicho, o que esté muy cómodo, o que sea la pura verdad. Es decir, que tiene un futuro prometedor de amor, no estarías afectado. De amor, hijos y tal, y bueno, afectado en qué sentido de emoción. No he terminado, pero bueno, simplemente... Yo estaba con la caña puesta, José Luis. A don Miguel, te cedo la palabra. No, Miguel. solo Venga, que quiero hablar de Pedro Sánchez y ya sus primeras mentiras. De matices nada más. Mira, Julio, yo simplemente contrapongo modelos. Es decir, para mí los equipos... no consisten solo en que la gente no se pelee públicamente, consisten
los equipos, o tal como yo los entiendo, y como me gustaría que funcionase el gobierno de mi país, es que la gente no se odiase entre sí. Pero eso es lo que yo digo como votante y como ciudadano que me gustaría. Y no parece que estas dos señoras, según las informaciones que dais los periodistas, hayan sido precisamente un dechado de concordia. Exacto. Segunda, en el caso de Núñez Feijóo, yo creo, José Luis, que es que concurren todos esos factores. Es decir, su nivel de coherencia para con su tierra, la seguridad que tiene del navajeo interno y, por supuesto, el derecho que tiene a tratar de vivir la política más en un ámbito más reducido, pero más pacífico. Yo creo que eso, pues a mí me resulta encomiable. Pero Miguel, él se postuló para la cosa nacional. Sí, eso es evidente. Él mostró que tenía ganas. Mariano se ha ido tan mal que hasta corremos el peligro de que se cargue definitivamente por inacción otra vez, porque una cosa es el dedazo. Una cosa es el dedazo. Y otra es decir, ahí os quedáis. Que cada uno... yo creo que... Pero eso es muy Mariano. Ya, pero entre una cosa y otra hay un punto, un término medio. Hay un término medio. Miguel, a mí me da la sensación que cualquier cosa que hubiera hecho se le iba a criticar. Bueno, si hubiese puesto un dedazo, que porque es un dedazo. Hace la decisión más limpia de no intervencionista del mundo y también se le critica por ello. Oye, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Yo me alegro de que haya esta especie, y ojo, con Íñigo de la Serna mañana, quizás 7 candidatos. Para mí me parece lo más... ¿Puedo decir una cosa rápida que quiero hablar de Pedro Sánchez? Cuando hay un gobierno, yo lo que quiero es que la ministra de Defensa haga un buen trabajo como ministra de Defensa, que yo creo que Cospedal lo hizo en ese tiempo, y que la vicepresidenta del gobierno cumpla con su función, que se puede criticar más o menos, pero cada uno en su lugar y en su sitio, y me da igual que se quieran, que se den besos o que se... Es que María Dolores Cospedal era secretaria general del PP, pero dentro del gobierno, y Soraya era la vicepresidenta de un gobierno, las dos mandamases. Pero dentro del gobierno no ha habido choques por la acción del gobierno. Es decir, dentro del gobierno no ha habido choques por la acción del gobierno. Y el tema suficientemente debatido. Bueno, venga, vamos a hablar de Pedro Sánchez. Porque, atención, ayer en Televisión Española decía que va a agotar la legislatura hasta el año 2020, primavera, y ahí será cuando convoque las elecciones. Es decir, está desmintiendo, o está matizando, o está cambiando una de las condiciones con las que presentó esa moción de censura ante los ciudadanos de nuestro país, diciendo que iba a ser una moción de censura y convocar elecciones, por supuesto, cito textualmente, a los pocos meses, en un periodo corto de tiempo. Vean. Yo aspiro a convocar las elecciones en el año 2020, es decir, a acotar la legislatura. Creo que España hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones. Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Una cosa es lo que dijo el 25 de mayo y otro, insisto, lo que decía ayer. Y es importante. Yo no sé hasta qué punto comienza un presidente de gobierno su andadura al frente del Palacio de la Moncloa, digamos ya con esta, no sé, mentira, este incumplimiento. Yo no sé, la verdad es que también es verdad que hoy no sé si tenemos el corte de Ortúzar, el presidente del PNV, diciendo que que Podemos y Ortúzar literalmente diciendo que apoyan a Pedro Sánchez en su intención de agotar la legislatura. Claro. Es decir, que la izquierda y el nacionalismo no quieren ni por asomo que se convoquen elecciones. Sí. Quieren que se intente ver un cambio demoscópico, pero claro. Hay un pacto. Pedro Sánchez presentó la moción con esa condición, no sé qué os parece. Vamos a ver. Hay un pacto. Vamos a cómo lo puede entender por parte del PSOE. Yo lo decía antes de broma, pero tampoco hay que tomárselo excesivamente a cachondeo. Él no marca un plazo, él dice cuanto antes. Y cuanto antes, para conseguir los objetivos que él mismo se ha fijado, son 24 meses. No es agotar la legislatura. No, pero te puede decir eso, te puede decir cualquier otra cosa. Vamos a ver. Él inicialmente se presenta una moción de censura sin programa de gobierno. Luego empieza a marcar, ya con la gente que va nombrando, cuáles van a ser las líneas. Y ayer en una entrevista se descuelga con todo un programazo que necesitaría 4 años para poder ejecutarlo. Si es que tuviera mayoría absoluta para poder ejecutarlo. Entonces, 24 meses a su forma de entender las cosas, siendo que él no ha centrado cuál es cuanto antes. Cuanto antes, además dijo,
si os acordáis, no es que dijera cuanto antes, es que dijo que quería hacer un programa de cambio, que cambiara y cerrara la situación de enfrentamiento que tenía. Es decir, él planteó como 3 o 4 hipótesis. Luego desarrolla un programa y dice, me he quedado corto de tiempo, voy a agotar la legislatura. Eso es así, pero no deja de ser una golfada dialéctica. Porque el español de infantería... Casi todo esto es una golfada dialéctica. El español de infantería, o sea, un servidor y los que nos están oyendo, cuando el médico te dice, te conviene que te hagas esto cuanto antes, cuando un profesor te dice, prepárate esto cuanto antes, cuando tu padre te dice, y eres adolescente o jovencito, haz esto cuanto antes, tú vas y lo haces ya. Tú vas y te operas ya. Pedro Sánchez también. Porque el cuanto antes, 24 meses. El cuanto antes, esa frase hecha, muy española, significa ya, a la mayor brevedad posible. Y las palabras, como decía Lacan, más que definir, evocan. Evocan. ¿Y qué evoca el cuanto antes? Ya. Cuanto antes inmediatamente. Cuanto antes pero a la vuelta de unas semanas, de unos meses. Sí, pero no me puedes negar que él puso sobre la mesa una serie de circunstancias que no eran ha mentido con toda la boca. Sí, no, pero yo estoy de acuerdo. Ha mentido con toda la boca y se agarra ahora que cuanto antes sí, 24 meses. Momento, por si hay dudas. Adriana Lastra, portavoz del Partido Socialista. Fíjense lo que también decía en el momento en presentar... No presentar la moción de censura, cuando ya se presentó, cuando Pedro Sánchez ya era presidente, comparecía ante los medios de comunicación y decía exactamente, ni más ni menos, que no iban a agotar la legislatura, que no entraba en sus planes. Escuchen la primera parte al menos. Nunca entró en nuestros planes agotar legislatura. Así lo ha dicho el presidente del Gobierno y así lo han dicho los distintos portavoces de mi partido en los últimos días. Nosotros lo primero es darle estabilidad institucional al país. Lo segundo es poner encima de la mesa una agenda social, cumplir con nuestros compromisos como socios que somos de la Unión Europea y, por supuesto, que los españoles hablen. Pero ya le digo que no vamos a acabar legislatura. No vamos a acabar la legislatura. O sea, blanco y en botella, lo dijo Adriana Lastra, la portavoz, y Pedro Sánchez ahora dice todo lo contrario. Por mucho que dialécticamente entienda Julio, se pueda, digamos, es como Pedro Sánchez lo va a intentar justificar. Claro. Yo dije, tal, pero está clarísimo que se presentaron con la excusa de que no la iban a agotar y ahora la quieren agotar por un tema de interés partidista electoral. Es evidente. Un pequeño matiz. Los primeros días, las primeras horas, por parte de los diversos portavoces elegidos a la hora de tener que intervenir, están llenos de autopisadas. Es decir, ellos mismos se van poniendo problemas y autozancadillas en todo momento que luego han tenido que ir matizando. Recordad las primeras salidas de tono de Batet y demás, con ya queriendo solucionar el problema catalán, ella sola plantándose allí en Cataluña y dándole a los catalanes todo lo que querían, y luego los requiebros de la ministra Margarita dentro de la Constitución, todo fuera de la Constitución, nada, para intentar frenar cosas que se estaban diciendo por parte de los otros. Ahora están un poco ya más centrados, ya tienen jefe de gabinete, ya tienen quien les marque los planes de marketing y vamos a ver si empiezan a desaparecer estas pequeñas... A ver, Miguel. Vamos a ver, cuando... Yo no sé, es que es una reacción tan humana y sobre todo tan esperable. Cuando tú le das algo a alguien que le gusta, o ese alguien se lo coge, aunque te diga, no te preocupes que lo voy a tener un ratito. Te lo devuelvo mañana. Tú vas y te lo crees. Hombre, pues yo al señor Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta que estaba acompañado de unos señores que acababan de ser tan felones, que traicionaban en horas 24 a aquel con el que habían aprobado los presupuestos y que no les interesa que en absoluto haya elecciones, cuando aquí las elecciones solo le interesan a Ciudadanos, porque a Podemos tampoco le interesan las elecciones. Yo es que nunca esperé que el señor Sánchez fuera a desasirse del poder, porque el poder, al principio, en las condiciones en que él lo ha tomado, hasta, tienes razón, Julio, es muy difícil de no ponerse zancadillas a uno mismo, es muy difícil amalgamar todo eso, pero una vez empiezas a hacer el encaje de bolillos y el puzzle ves que te va más o menos funcionando y dices, joder, yo en lugar de los 84 que tengo, si sigo 10 meses más ya voy por 110, y si sigo un poco más, puedo llegar a 130. Vamos, como para soltarlo.
Pero si es que el problema es que Pedro Sánchez habla como si tuviera mayoría absoluta en el Congreso. Sí. Va de sobrado. Y también Mariano Rajoy, que tenía 50 más, 53 más, quería agotar la legislatura, ya vemos dónde está hoy Mariano Rajoy. También decía él que iba a agotar la legislatura. Claro, pues mira. Entonces, mucho cuidado con lo que dice Pedro Sánchez, porque no manda él. Es decir, no manda él. Mandan los independentistas, manda el PNV, mandan los amigos de ETA, mandan todos estos del Congreso, son los que están mandando sobre él. Entonces, él podrá agotar la legislatura si le dejan. Y entonces, pues ya veremos en los próximos meses lo que pasa, si va a seguir 2 años, 24 meses con esos presupuestos que tanto odiaba y que decía que eran los peores de la historia de España, porque tendrá que seguir, porque tendrá que aprobar unos presupuestos. Si lo dice Mariano es porque tiene un pacto con PNV. Claro, sí, también lo tenía Rajoy. Claro, si Rajoy tenía un pacto hasta 24 horas antes. Con el PNV, verá cómo te va. Hasta 24 horas antes tenía un pacto. Eso es totalmente cierto, pero el pacto de no convocar elecciones hasta que te interese, hasta que te convenga, yo creo que es más fuerte que el que pactó Rajoy, que simplemente era comprarle por 500 millones unos votos para aprobar unos presupuestos que están aprobados y que los está utilizando el PSOE. Es decir, en eso hay que diferenciar. Él tiene un pacto porque no le interesa a nadie adelanto de elecciones, solo a 2 partidos, que se llaman PP y Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos ya tampoco, no creo. Ciudadanos no, porque es la sombra del PP. En esto nos estamos dando cuenta de lo que es realmente Ciudadanos. Cuando el PP no existe, Ciudadanos no existe. O sea, es el reflejo, dijéramos... A ver, repite esta pregunta. Sí, porque estabas viendo otras cosas y no que estoy hablando con realización. Atención, no, que me parecía interesante. No, que el Ciudadanos, lo acabamos de ver, que existe en función del que el PP exista y tenga cierta entidad o cierta fuerza. Cuando el PP... El desgaste del PP le proporciona crecimiento a Ciudadanos. Pero sobre todo cuando no existe el PP, Ciudadanos no existe. Claro, porque no se desgasta. No, porque no tiene una mímesis, no tiene con qué enfrentarse, a quién replicar. Y ahora lo estamos viendo, el PP ahora se está recomponiendo, tiene que tal, y Ciudadanos está... No sabemos dónde está. Ciudadanos no sabemos dónde está. Ciudadanos no sabemos dónde está. Cuidado, no es por defender a Ciudadanos, sino porque le ha cambiado completamente el tablero de juego, su estrategia la han tirado completamente a la basura y no saben por dónde tirar. En el momento en el que se recompongan las piezas, tienen mucha gente a la que atizar. Tienen a un PSOE y a un Podemos. Súmale todo lo que he dicho a eso. Es decir, súmale a lo que he dicho yo, eso. O sea, que tienes ahí un problema mucho más grave para Ciudadanos. Pero estábamos hablando, y simplemente termino con esto, que es lo que dijo Pedro Sánchez, cómo lo dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo. O sea, en ese sentido, aquí realmente hay motivos para sentirse engañado o ofendido. Es verdad que él dijo lo antes posible, pero ahora ya están utilizando excusas que él no quería esto. Él ya le propuso a Rajoy: desconvoque usted y convoque usted las elecciones, disuelva usted el Parlamento y nos vamos a elecciones. Este es un argumento que él o su partido están utilizando. Pero si no podía, Rajoy. Sí. Si dimite, él le dijo que dimitiera. Si Rajoy dimite, no se pueden convocar elecciones. Sí, no podía usted. No, antes de que él presentara, él le dijo... En el debate le pidió que dimitiera. Sí. Varias veces. Porque desmonto, porque yo retiro la moción. No, sí se podía. Si dimite, la moción pierde sentido, decae. Bueno, un segundo, a ver, que nos tenemos que ir, me comunican. Tenemos que hacer una breve pausa de publicidad, enseguida seguimos con el debate. Y ojo, la primera sesión del Senado, de control en el Senado, a la que se ha tenido que enfrentar Pedro Sánchez. Lo vemos después de la publicidad. Bueno, aquí seguimos, Primera sesión de control. Ha dicho Pedro Sánchez que es razonable, disculpen, que se traslade a los presos separatistas a las cárceles catalanas para que estén cerca de sus familias y de los jueces. Y el separatismo le ha replicado que no quiere gestos, que lo que quieren es que estén en la calle. Interesantísimo el debate que vemos después de una otra pública. Hasta ahora. Bueno,
prometido es deuda, para que vean. Pedro Sánchez ayer en Televisión Española anunciaba que su intención es estudiar, o que lo ve razonable al menos, el traslado de los políticos presos, separatistas, que después de haber delinquido, de haber dado aquel golpe de Estado, de haberse saltado a las leyes, la Constitución, están ahora en la cárcel. Y hoy, desde el separatismo, les dicen que eso que no quieren acercamiento de estos presos, que lo que quieren es que se les libere. Que una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, entre otras cuestiones para que estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados. Que la prisión provisional que están padeciendo los presos es injusta, que no tiene justificación y que por tanto nuestra aspiración política no es que los presos estén cerca de sus familias, sino que nuestra aspiración es que los presos dejen de ser presos y que hasta que se produzca ese juicio puedan estar en su casa. Y estas son las aspiraciones. Bueno, ¿ustedes qué opinan o qué han opinado a lo largo del programa? Fátima García Manzano, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a escuchar, si te parece, alguno de esos audios. El primero de ellos referido a Pedro Sánchez. Los problemas que nos está creando el lunático de Sánchez, con todas sus moderneces desde que llegó a Moncloa, es que es algo que supera todo pronóstico. Sabíamos lo que pasaría, pero esto supera todo pronóstico. Y hay quienes le recuerdan después de la entrevista de ayer que no conseguirían llegar al poder si fuera mediante unas elecciones. Está claro que la izquierda en España sabe perfectamente que nunca alcanzará el poder a través de unas elecciones, porque el pueblo español está harto ya de tanta demagogia de izquierda, separatista y demás hechos bastante lamentables que están sucediendo en España. Y cambiamos de partido. ¿Qué piensan nuestros espectadores de los candidatos a la presidencia del PP? Pues vamos a escuchar a uno de ellos que habla muy claro sobre Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Pero de qué va Soraya Sáenz de Santamaría? ¿Pero de qué va? ¿Pero de qué va esta señora? De la cual no se la conoce ni ideología, que no ha hecho nada a derechas. Y hay quienes cuestionan esta regeneración que ahora quieren llevar a cabo desde el Partido Popular. Si el Partido Popular se quiere recomponer y regenerar, tienen que elegir a alguien que no haya estado cerca de Mariano Rajoy. Por supuesto, ni Dolores de Cospedal ni Soraya, ya que esto sería más de lo mismo. Esto ha sido por hoy. Esto ha sido todo por hoy, Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima, y a todos ustedes por los mensajes, por los audios que nos han ido llegando. Bueno, ¿puedo matizar algo? Sí, Roch puede matizar lo que quiera, pero fuera después. Le dejamos aquí. Ustedes, ojo, vamos a llamar al programa Las 8 horas con Roch. Sin publicidad, ininterrumpido. No, tampoco. O sea, va a ser espectacular. No puede pasarse. Las 8 horas con Roch y que sean 9. Tampoco hay que pasarse. Señores, gracias por su confianza. Julio, ha sido un placer tenerte aquí. Como siempre. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Un placer, encantado. Mariano, gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Miguel Durán. Hasta más ver. Hasta más ver. Compromiso, del martes que viene. ¿Te refieres a mis gafas o a qué? No, tus gafas, efectivamente, y la explicación de la máquina. ¿Cómo se llama la máquina? Se llama Braille Light 40. Muy bien. Bonito. Y comúnmente el nombre... El 40 es porque admite 40 espacios aquí en esta línea Braille. Bien, no se ve, pero ya nos lo enseñarás. Bueno... No, se ve, es esto, ¿no? La cámara puede apuntar aquí, ahora sí se ve, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos explicas la semana que viene, si te parece. Bien, claro. Roch, ¿algo más que decir? ¿Te has quedado con ganas? Matizar, decir, comentar. Que ha sido una gran noche. ¿Sí? ¿Te ha parecido? Me ha parecido. Has estado muy bien tú. Gracias. Los demás lo han intentado, pero está bien. Señores, que se acabó el gato, que mañana volvemos a las 10. Que gracias por su confianza. Miguel ya se levanta y se va. Aquí no pasa nada. Aquí esto es una de verdad. Yo es que como no veo, que no lo puedo entender. El que no mañana a las 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.